Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. El amanecer de la desolación. El poder infinito que creó el mundo y todos los seres vivos a menudo se revela en los efectos devastadores de las grandes plagas. Durante estos tiempos, las fuerzas de la naturaleza chocan violentamente. El calor seco y opresivo, los retumbos subterráneos y la densa niebla de las aguas desbordadas anuncian una destrucción inminente. Los ciclos ordinarios de la vida y la muerte se interrumpen, como si la naturaleza misma se rebelara, y un simbólico ángel destructor trae ruina tanto a los humanos como a los animales. Estos enormes trastornos ocurren en vastos ciclos, mucho más allá de la limitada comprensión de la percepción humana. Sin embargo, representan eventos mayores en la Tierra que los conflictos o luchas entre naciones. De la destrucción surge una nueva vida. Cuando el caos sobre y bajo la Tierra se disipa, la naturaleza se renueva y las mentes humanas despiertan de su letargo hacia una conciencia más profunda de la existencia intelectual y espiritual. Si los historiadores pudieran documentar estos eventos catastróficos con la misma precisión que usan para las guerras y las migraciones, comprenderíamos mejor el desarrollo de la humanidad y la providencia divina. Estos registros revelarían cómo las fuerzas destructivas de la naturaleza moldean las civilizaciones y desencadenan cambios profundos. Durante tales crisis emergen emociones humanas crudas, desde el miedo hasta la autopreservación y el autosacrificio. En su confusión y terror, las personas a menudo abandonan los principios morales y legales, volviendo a antiguas supersticiones. Según las leyes generales de la naturaleza, este estado de tensión elevado puede conducir tanto al progreso como al declive, dependiendo de las circunstancias. Las naciones pueden alcanzar una mayor comprensión moral o hundirse más profundamente en la ignorancia y el vicio. Estas transformaciones, sin embargo, son mucho más grandiosas que los típicos cambios provocados por las guerras o el auge y la caída de imperios, ya que están impulsadas por las fuerzas abrumadoras de la naturaleza que humillan incluso a la voluntad humana más fuerte. El ejemplo más impactante de una pandemia devastadora ocurrió en el siglo XIV, cuando una gran plaga arrasó Asia, Europa y África. Su recuerdo perdura en lúgubres tradiciones. Fue una plaga oriental, caracterizada por dolorosos forúnculos y ganglios linfáticos inflamados que no aparecían en otras enfermedades febriles. Debido a las manchas negras en la piel, indicativas de una descomposición severa, se le conoció como la muerte negra en Alemania y el norte de Europa. En Italia fue llamada la mortalega grande, la gran mortalidad. El historiador Cantacucenos, habiendo perdido a su hijo Andrónico a causa de la plaga, relata los devastadores efectos de la enfermedad con vívidas observaciones personales. Mi hijo Andrónico, su sufrimiento está grabado en mi memoria como si hubiera sido ayer. La plaga arrasó Constantinopla como una tormenta implacable, sin perdonar a nadie, ni siquiera a los jóvenes y fuertes. Vi las grandes y dolorosas hinchazones que se formaban en sus muslos y brazos, grotescas y extrañas. Cuando las abríamos, supuraba pus con un olor fétido, y por un breve momento parecía que podría encontrar alivio. Estas hinchazones, que luego llamamos bubones, eran como nada que hubiera visto antes, un sombrío sello distintivo de este azote oriental. Pero no fueron las únicas marcas que dejó en él. Aparecieron forúnculos más pequeños, salpicando sus brazos, su rostro y otras partes de su cuerpo.
pude darme cuenta de que eran diferentes de las temibles manchas negras y ampollas que otros tenían. Esas marcas oscuras, a veces agrupadas, a veces solitarias, parecían anunciar el final. Cada signo, cada síntoma, era un cruel testimonio del alcance y el poder de la plaga. No todas las víctimas presentaban todos los síntomas. Para algunos, un solo síntoma resultaba fatal, mientras que otros se recuperaban milagrosamente a pesar de tener múltiples señales. Los síntomas neurológicos eran comunes. Muchos pacientes quedaban aturdidos, caían en un sueño profundo o perdían la capacidad de hablar debido a la parálisis de la lengua. Otros estaban inquietos e incapaces de dormir. Sus lenguas y gargantas se volvían negras, aparentemente llenas de sangre, y ninguna bebida podía apagar su ardiente sed. Muchos sucumbieron a la desesperación, acelerando su muerte mediante el suicidio. El contagio era innegable, ya que los cuidadores frecuentemente caían enfermos y familias enteras eran aniquiladas. Esta plaga trajo un sufrimiento inusual más allá de los efectos típicos de la plaga oriental. Los órganos respiratorios se veían gravemente afectados por una inflamación pútrida, lo que provocaba dolores en el pecho, tos con sangre y un aliento con un olor fétido e infeccioso. En Europa Occidental, la enfermedad se manifestó de manera diferente al principio. Las víctimas desarrollaban fiebre severa y hemorragias que a menudo resultaban fatales en 3 días. A diferencia de los casos orientales, estas primeras víctimas no presentaban bubones ni forúnculos. En su lugar, la plaga atacaba directamente los pulmones, causando una forma mortal de insuficiencia respiratoria similar al anthrax antes de que aparecieran otros síntomas. La plaga asoló Aviñón durante 6 a 8 semanas, sembrando terror y muerte. Los infectados, que escupían sangre, exhalaban un aliento pestilente que propagaba la enfermedad rápidamente. Simplemente estar cerca de una persona infectada a menudo resultaba en muerte segura. Los padres abandonaban a sus hijos enfermos, y todos los lazos familiares se rompían. Tras esta fase inicial, los ganglios linfáticos inflamados, bubones, aparecían bajo los brazos y en la ingle, junto con dolorosos forúnculos por todo el cuerpo. Sin embargo, la recuperación era rara, y no fue hasta 7 meses después que algunos pacientes comenzaron a sobrevivir con bubones maduros que parecían una forma más leve de la plaga. Este relato proviene del valiente Guy de Chauliac, un médico que arriesgó su vida para ayudar a los enfermos. Rechazó la creencia predominante de que la ayuda médica era inútil y se negó a huir como muchos de sus colegas. Chauliac observó la plaga en 2 ocasiones en Aviñón. Primero en el año 1348, de enero a agosto, y nuevamente en 1360, cuando regresó desde Alemania y se propagó durante 9 meses. En el primer brote, los pobres fueron los más afectados, pero en el segundo, la enfermedad golpeó a personas más acomodadas y a muchos niños, que habían sido previamente perdonados. Sin embargo, las mujeres se vieron menos afectadas. Una joven noble, creyéndose a salvo dentro de los muros seguros de la finca familiar, pudo haber lamentado a su padre de esta manera. Padre, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Puede la madre naturaleza ser realmente tan cruel con sus hijos? ¿Por qué ha enviado esta espantosa enfermedad a familias nobles e inocentes como la nuestra? Estoy empezando a dudar del mismo futuro de la humanidad. Durante meses, no he salido más allá de los muros de nuestra finca. No puedo ver a mis amigos y casi todos los días lloro. ¿Cuándo terminará finalmente este infierno? Era una cosa que los pobres disminuyeran en número, pero ahora veo a este monstruo volviendo su ira contra toda nuestra civilización. El diablo busca borrarnos de la faz de la tierra, y Dios permanece en silencio.
Un patrón similar se observó en Egipto, donde la plaga causaba principalmente infecciones pulmonares. Las víctimas sufrían intensos dolores en el pecho, fiebres altas y tos con sangre, lo que conducía a una muerte rápida. El aliento de los enfermos propagaba la enfermedad y quienes intentaban ayudar a menudo enfermaban también. En Florencia, Boccaccio, un testigo ocular de la devastación de la plaga, describió sus efectos horribles con vívido detalle. A diferencia de Oriente, donde las hemorragias nasales anunciaban una muerte inminente, la plaga en Florencia comenzaba con dolorosas hinchazones en la ingle y las axilas, a veces tan grandes como una manzana o un huevo. Estas bubas de la plaga pronto aparecían en otras partes del cuerpo, acompañadas de manchas negras o azules en la piel. Tanto las bubas como las manchas se consideraban signos seguros de muerte. La mayoría de las víctimas morían en 3 días, a menudo sin fiebre ni otros síntomas. La enfermedad se propagaba con una velocidad aterradora, como un fuego consumiendo madera seca. Incluso tocar ropa u objetos utilizados por los infectados podía transmitir la enfermedad. El contagio afectaba no solo a los humanos, sino también a los animales. Boccaccio relata haber visto 2 cerdos que, al entrar en contacto con las ropas de una víctima de la plaga, tambalearon y murieron poco después. En otras áreas, perros, gatos, gallinas y otros animales también sucumbían. Aunque los registros detallados de las muertes de animales eran escasos debido al limitado conocimiento de la época. En Alemania, la plaga mostraba los mismos síntomas que en otros lugares, incluidos los signos distintivos de la plaga oriental de bubones y su naturaleza altamente contagiosa. Sin embargo, la mortalidad fue algo menor en comparación con otras partes de Europa. Aunque algunos relatos no mencionaban la expectoración de sangre, un síntoma clave de la plaga, esta omisión podría deberse a registros incompletos o informes contradictorios. Por ejemplo, mientras que las crónicas de Estrasburgo solo describían forúnculos y ganglios inflamados en las axilas y la ingle, otros informes sí mencionaban casos de expectoración de sangre. Sin embargo, algunos de estos relatos son cuestionables, ya que describen períodos de supervivencia más largos, de hasta 6 u 8 días, en contraste con la mayoría de los informes que hablaban de muerte en 3 o 4 días. En Viena y Austria, la plaga fue particularmente severa, con manchas rojas, bubas negras y ganglios inflamados que mataban a los pacientes en 3 días. Las muertes súbitas sin más síntomas también eran comunes en las costas del Mar del Norte y en Westfalia. En Francia, la plaga se propagó hacia el norte desde Aviñón y fue más mortal que en Alemania. En algunas áreas, solo 2 de cada 20 habitantes sobrevivieron. Muchas personas, particularmente los jóvenes y fuertes, morían repentinamente como si fueran alcanzados por un rayo. Aquellos con ganglios inflamados en las axilas o la ingle rara vez sobrevivían más de 2 o 3 días. La gente buscaba a menudo consuelo en la absolución que el Papa Clemente VI ofrecía en el momento de la muerte. Las últimas palabras de una pobre mujer moribunda podrían haber sido estas: Dios, por favor, llévame a tu lado, hazme una sirvienta en tu paraíso y recompénsame por el dolor que he soportado. Si deseas limpiar la tierra de todo pecado, no debes detenerte conmigo, debes destruir a toda la humanidad. Tal vez, si solo permanecen los niños inocentes, ya no necesitarás traer ruina a este mundo. Libérame de mi sufrimiento y envía tu luz para iluminar nuevas vidas. En Inglaterra, la plaga fue tan mortal como en Aviñón, caracterizada por escupir o vomitar sangre. Las víctimas a menudo morían entre 12 horas y 2 días después de mostrar síntomas. Los forúnculos y los ganglios linfáticos inflamados en la ingle y las axilas se consideraban signos seguros de muerte.
En las etapas posteriores de la plaga, los médicos intentaban abrir los forúnculos duros y secos para liberar pus, lo que a veces salvaba vidas. Sin embargo, la enfermedad se propagaba implacablemente a través del contacto con los enfermos, su ropa o incluso su aliento. Las personas atemorizadas que huían al campo a menudo llevaban la enfermedad consigo y sucumbían en aislamiento. La plaga se extendió rápidamente por Inglaterra, comenzando en Dorset y pasando por Devon, Somerset, Bristol, Gloucester, Oxford y finalmente Londres. Los informes contemporáneos sugieren que solo 1 de cada 10 personas sobrevivió en todo el país. Desde Inglaterra, la plaga viajó en barco hasta Bergen, Noruega, donde golpeó con una fuerza aterradora. El vómito de sangre era común, y solo 1/3 de la población sobrevivió. Los marineros en barcos infectados no encontraron escapatoria. Muchas embarcaciones fueron halladas a la deriva, con toda su tripulación muerta. En Polonia, escupir sangre era un síntoma principal y la enfermedad mató a tantas personas que solo permaneció 1/4 de la población. De manera similar, en Rusia, la plaga apareció 2 años más tarde que en el sur de Europa, pero exhibió los mismos síntomas. Comenzaba con escalofríos, fiebre y dolor en los hombros y la espalda, seguido por escupir sangre y la muerte en 2 o 3 días. Posteriormente, se observaron bubones en el cuello, las axilas y la ingle, particularmente hacia el año 1360. La muerte negra fue consistente con los síntomas de la plaga oriental observados en tiempos modernos, aunque a menudo variaba en su forma. El mismo veneno mortal causaba una gama de efectos, desde lesiones leves en la piel con fiebre retardada hasta casos graves de fallo de órganos internos y muerte rápida. Estas variaciones destacan la adaptabilidad de la enfermedad, mientras subrayan su impacto catastrófico en las poblaciones de Europa, Asia y más allá. La plaga en el siglo XIV a menudo incluía una infección pulmonar que, según el entendimiento médico moderno, probablemente era una forma de inflamación pulmonar. Esta condición, ahora rara y usualmente apareciendo en casos aislados, implicaba la descomposición pútrida de los fluidos corporales y frecuentemente llevaba a hemorragias en los pulmones. Cada carbunclo, ya sea en la piel o dentro del cuerpo, producía grandes cantidades de material contagioso, haciendo que el aliento de los infectados fuera altamente tóxico. Esto aumentaba significativamente la propagación de la enfermedad. Las ciudades estrechas y sucias de la Edad Media, a menudo rodeadas de zanjas estancadas, amplificaban aún más el contagio. Incluso huir de las ciudades ofrecía poca protección, ya que el aire contaminado, la ropa y las pertenencias llevaban consigo la plaga. La ropa de cama y otros objetos retenían la materia infecciosa de la enfermedad durante largos periodos y, a veces, incluso intensificaban sus efectos cuando se almacenaban. Esto significaba que los brotes continuaban ocurriendo mucho después de que la ola inicial había disminuido, a menudo debido a precauciones descuidadas. Los problemas estomacales, incluido el vómito de sangre, a veces se mencionaban, pero probablemente eran síntomas secundarios. Distinguir la sangre proveniente del estómago de la proveniente de los pulmones habría sido casi imposible, especialmente en una enfermedad tan letal y poco entendida. Los cuidadores arriesgaban sus vidas simplemente al estar cerca de los infectados, y muchos morían como resultado. Existen 2 relatos médicos detallados de la plaga. Uno proviene de Guy de Chauliac, quien documentó casos fatales de tos con sangre. El otro es de Raymond Chalin, de Binario, quien observó síntomas adicionales como hemorragias nasales, sangre en la orina y sangrado intestinal. Estos síntomas a menudo indicaban una muerte rápida,
con la mayoría de las víctimas falleciendo en 1 o 2 días. Es plausible que el vómito de sangre ocurriera en algunos casos de la plaga e incluso pudiera haber sido generalizado en ciertas áreas. Esto se alinea con la naturaleza de la enfermedad, ya que la descomposición de los fluidos corporales a menudo conduce a diversas formas de hemorragias. Sin embargo, la certeza histórica sobre este tema sigue siendo incierta. La muerte rápida tras casos de tos con sangre dejaba poco margen para relatos detallados de otras hemorragias. La enfermedad a menudo actuaba tan rápidamente que no progresaba lo suficiente como para afectar los vasos sanguíneos en otras partes del cuerpo. Después de que la ola mortal inicial disminuyera, la plaga pasó a una forma febril más típica de la plaga oriental. Las inflamaciones carbunculares internas se volvieron raras y las hemorragias dejaron de desempeñar un papel significativo, asemejándose más a otras enfermedades febriles. Raymond Chalán de Binario, un observador experimentado de múltiples brotes de la plaga, relata sus experiencias aterradoras con escalofriante detalle. Yo, Raymond Chalín de Binario, fui testigo del terror de la plaga no una, sino muchas veces, en 1348, 1360, 1373 y nuevamente en 1382. Cada brote trajo sus horrores, pero ciertos patrones se mantuvieron inquietantemente consistentes. Entre los afligidos, observé a algunos cuyas gargantas se convirtieron en sitios de terribles sufrimientos. La inflamación carbuncular crecía dentro, haciendo de tragar un tormento y, en algunos casos, robándoles el aliento por completo, dejándolos sofocar. A veces, estas infecciones se extendían a las glándulas cerca de las orejas, donde aparecían hinchazones grotescas y desfigurantes, como si el cuerpo mismo se rebelara contra la vida. Aquellos con tales síntomas a menudo tosían sangre. Una vista sombría, aunque curiosamente algunos sobrevivieron durante 6, incluso 14 días. Era un cruel contraste con las muertes rápidas e implacables observadas en otros. Esta enfermedad, en todas sus formas, parecía jugar con sus víctimas, ofreciendo débiles destellos de esperanza solo para arrebatárselos. Otros síntomas eran igualmente desgarradores. Ampollas surgían en la piel, a menudo cerca de los ganglios inflamados o forúnculos que marcaban el cuerpo. Estos forúnculos a veces estaban rodeados de vetas oscuras y descoloridas, lo que llegamos a llamar el cinturón. Este cinturón no era una simple marca, era un anuncio de la propagación de la plaga dentro del cuerpo y una señal de grave peligro. Sin embargo, tales signos no estaban confinados únicamente a esta pestilencia. La historia registra otras epidemias que llevaron aflicciones similares, aunque ninguna pareció tan implacable o devastadora como esta muerte negra. Hola, si te ha gustado nuestro audiolibro, no olvides suscribirte al canal. Necesito tu apoyo para seguir trayéndote más audiolibros. Gracias de antemano por tu apoyo. Capítulo 2. A la sombra de la destrucción. La muerte negra ofrece valiosas perspectivas sobre las plagas históricas, a pesar de los registros limitados de la época. Antes de esta devastadora pandemia, ocurrieron grandes trastornos en los sistemas naturales de la Tierra, con alteraciones geológicas y atmosféricas que se extendieron desde China hasta el Atlántico. Estas perturbaciones ambientales afectaron la vida vegetal y animal, creando condiciones propicias para la propagación de la plaga. La cadena de desastres comenzó en 1333, 15 años antes de que la plaga llegara a Europa. En China, una severa sequía azotó las regiones alrededor de los ríos Qiang y Huai, lo que provocó hambruna. Esto fue seguido por lluvias torrenciales cerca de Qingsai, la capital de entonces, donde las inundaciones supuestamente mataron a más de 400,000 personas. Alrededor de la misma época, la montaña Xinqiu colapsó, creando enormes grietas en la tierra,
En 1334, Cantón sufrió devastadoras inundaciones, mientras que Che experimentó una intensa sequía que dio lugar a una plaga que cobró aproximadamente 5 millones de vidas. Terremotos, como uno cerca de Kingsay, y la formación de un enorme lago tras el colapso de las montañas Qi-Mingchan, se sumaron a la devastación, causando aún más pérdidas humanas. Otros desastres siguieron, incluyendo una sequía de 5 meses en Hokuan y Honan, que trajo enjambres de langostas que destruyeron cultivos y causaron hambrunas y enfermedades. Europa, aunque con menos documentación, también enfrentó fenómenos climáticos inusuales. En 1333, el monte Etna entró en erupción, y para 1336, el norte de Francia experimentó fenómenos atmosféricos extraños, como tormentas durante el invierno. En China, las catástrofes continuaron. Para 1337, se reportó la muerte de 4 millones de personas debido a la hambruna en la región de Qian. Terremotos que duraban días, inundaciones y enjambres de langostas asolaron la tierra. En 1338, Kingsay experimentó un terremoto de 10 días, mientras que Francia enfrentó una mala cosecha. Entre 1339 y 1342, China sufrió una serie implacable de inundaciones, terremotos y hambrunas. De manera similar, Europa experimentó severas inundaciones en áreas como el Valle del Rin y Francia, donde agua emergió misteriosamente de manantiales en las montañas, inundando tierras que antes eran secas. Para 1343, más desastres naturales golpearon China. El colapso de la montaña Hongshan causó inundaciones destructivas, mientras que meses de lluvias en Piancheu y Liangcheu sumergieron 7 ciudades. Los terremotos también se volvieron más frecuentes en Egipto, Siria y China, con importantes actividades sísmicas registradas entre 1344 y 1347 en regiones como Benqiu, Qiqiu y Cantón. Truenos subterráneos a menudo acompañaban estos eventos. Los extremos trastornos naturales comenzaron a disminuir en 1347, pero el daño ya estaba hecho. El caos ambiental de los años anteriores había preparado el terreno para la catastrófica propagación de la muerte negra, reconfigurando la historia humana. Los signos de importantes perturbaciones terrestres comenzaron a aparecer en Europa en 1348, siguiendo eventos similares que probablemente afectaron regiones de Asia anteriormente. En la isla de Chipre, la plaga proveniente de Oriente ya había estallado cuando un terremoto sacudió los cimientos de la isla. Un huracán espantoso acompañó al terremoto, causando que los habitantes, quienes habían matado a sus esclavos musulmanes por temor a la subyugación, huyeran en pánico en todas direcciones. El mar se abalanzó sobre la tierra, estrellando barcos contra las rocas. Pocos sobrevivieron a este terrorífico desastre, que transformó la fértil y floreciente isla en un páramo. Antes de que el terremoto ocurriera, un viento nocivo barrió la isla, llevando un olor tan venenoso que muchas personas colapsaron y murieron en terrible agonía. Este fenómeno es excepcionalmente raro, ya que la composición del aire es típicamente estable y crucial para sostener la vida. Los científicos nunca han documentado elementos atmosféricos que visiblemente viajen a través de vastas áreas y propaguen enfermedades, como se reportó en esta época. Desafortunadamente, el siglo XIV carecía del conocimiento científico para observar y registrar detalladamente estos inusuales eventos atmosféricos. Sin embargo,
Relatos alemanes mencionan específicamente una densa niebla de olor fétido que se movía desde el este y se extendía sobre Italia. Un fenómeno tan impactante deja poco espacio para la duda. Este período también presenció un aumento dramático en la actividad sísmica, más extendida que en cualquier otro momento registrado en la historia. Estos terremotos abrieron innumerables grietas, liberando gases nocivos. Historias, a menudo convertidas en milagros en la época, hablaban de un meteorito ardiente en el lejano oriente que supuestamente abrazó todo a su paso dentro de un radio de 100 leguas, contaminando el aire en vastas áreas. Las inundaciones añadieron más caos, convirtiendo grandes áreas fluviales en pantanos que emitían vapores pestilentes. El problema se agravó con la descomposición de enjambres de langostas, que en su densidad bloqueaban el sol, y la abrumadora cantidad de cadáveres, que incluso las regiones europeas más organizadas luchaban por disponer adecuadamente. Estas condiciones probablemente introdujeron elementos inusuales y dañinos en el aire, especialmente en la atmósfera baja, donde no podían disiparse fácilmente. Esta mezcla tóxica creó un ambiente propicio para la propagación de la muerte negra y contribuyó a su devastador impacto. Los síntomas de la muerte negra, particularmente la intensa inflamación de los pulmones, sugieren que el sistema respiratorio fue directamente atacado por una influencia atmosférica tóxica. Este veneno, si la plaga efectivamente se originó de manera independiente en una ubicación específica, también alteró el sistema circulatorio del cuerpo, de forma similar a otras enfermedades que causan inflamación e hinchazón de las glándulas linfáticas. Los eventos catastróficos que precedieron a la plaga incluyeron un enorme terremoto el 25 de enero de 1348, que sacudió Grecia, Italia y regiones vecinas. Grandes ciudades como Nápoles, Roma, Pisa, Bolonia, Padua y Venecia sufrieron daños extensos, con aldeas enteras tragadas por la tierra. Edificios, incluidos castillos e iglesias, colapsaron, sepultando a cientos de personas bajo los escombros. En Carintia, 30 aldeas y todas sus iglesias fueron destruidas, dejando más de 1000 muertos. Villach fue tan devastada que solo unos pocos de sus habitantes sobrevivieron. Las montañas se desplazaron y muchos pueblos quedaron en ruinas. Un anciano afligido, que había perdido a su familia en los terremotos, estaba sentado encorvado frente a las ruinas de su hogar, con las manos alzadas hacia el cielo. Tal vez estas fueran sus palabras a Dios. Oh Señor, que reinas desde la tierra hasta los cielos, no nos abrazas con tu sol, ni nos ahogas con tus lluvias. Tus vientos no nos dispersan, ni tus llamas nos consumen. Pero ¿sabes que el suelo mismo bajo nuestros pies tiembla? Las piedras que hemos apilado una sobre otra no se mantienen en pie. Maestro de los cielos y la tierra, ayúdanos. El final de nuestra línea ha llegado. La humanidad ha caído bajo la voluntad del diablo. Durante este terremoto, se informó que el vino en los barriles se tornaba turbio, lo que sugería cambios en la atmósfera causados por la actividad volcánica. La ciencia moderna respalda la idea de que las influencias volcánicas pueden alterar la relación entre la Tierra y su atmósfera, ofreciendo una posible explicación a estos fenómenos históricos. El terremoto duró entre 1 y 2 semanas, y muchas personas reportaron síntomas inusuales, como fuertes dolores de cabeza, desmayos y una sensación de estupor abrumador. Estos temblores llegaron hasta Basilea y persistieron de manera esporádica hasta 1360, afectando a Alemania, Francia, Silesia, Polonia, Inglaterra, Dinamarca y otras regiones del norte. Meteoros extraordinarios y fenómenos atmosféricos aumentaron el sentimiento de temor.
El 20 de diciembre de 1348, una columna de fuego fue vista sobre el palacio del Papa en Aviñón al amanecer, permaneciendo visible durante una hora. En agosto del mismo año, una bola de fuego se mantuvo sobre París al atardecer, permaneciendo visible mucho más tiempo de lo habitual para eventos de este tipo. Estas y otras apariciones, a menudo acompañadas de profecías ominosas, fueron registradas con supersticioso asombro. Los patrones climáticos eran caóticos, con lluvias, inundaciones y pérdidas de cosechas afectando casi todas las regiones. Mientras algunos historiadores afirmaban que había suficientes reservas de alimentos en los graneros, la mayoría de los contemporáneos reportaron una grave escasez. Una lluvia de 4 meses en 1347 destruyó las cosechas en Italia y países vecinos. En respuesta, ciudades como Florencia establecieron enormes panaderías para distribuir pan a los pobres. Para abril, Florencia repartía diariamente 94.000 hogazas de 12 onzas. A pesar de estos esfuerzos, las medidas solo lograron aliviar, pero no eliminar, el sufrimiento. La hambruna inevitablemente condujo a la enfermedad. Tanto en las ciudades como en las áreas rurales, el hambre causó un impacto devastador. Los niños morían en los brazos de sus madres y la desesperación se apoderaba de las comunidades en toda la cristiandad. La miseria era universal y el frágil estado de la humanidad preparó aún más al mundo para la devastación de la muerte negra. Los eventos que precedieron a la muerte negra en Europa revelan un mundo atrapado en una serie de trastornos naturales generalizados. Las personas de esa época intentaron explicar estos fenómenos a través de la superstición y su conocimiento limitado. Veían cada desastre de manera aislada, sin reconocer las fuerzas interconectadas de la naturaleza. Incluso hoy, a pesar de nuestros avances científicos, luchamos por comprender plenamente las condiciones atmosféricas que desencadenan pandemias y mucho menos por analizar tales condiciones en el siglo XIV. Una visión más amplia muestra que estos desastres siguieron un patrón de fenómenos naturales que se desplazaban de este a oeste, reflejando la profunda conexión entre los procesos internos de la Tierra y el estado de las sociedades humanas. A partir de 1333, un impulso profundo dentro de la Tierra desencadenó una reacción en cadena, sacudiendo el globo y alterando el aire y el agua durante casi 26 años. Inundaciones, sequías y calor abrasador devastaron los ecosistemas, mientras enjambres de insectos parecían completar la destrucción. Estos eventos se propagaron como ondas, comenzando en China y afectando gradualmente a todo el planeta. La naturaleza exacta de la primera plaga en China es desconocida, pero sabemos que para cuando llegó al oeste de Asia, tomó la forma de la plaga oriental, marcada por inflamación pulmonar. Esta enfermedad altamente contagiosa probablemente comenzó de manera similar en China, propagándose principalmente a través del contacto directo, pero, bajo condiciones desfavorables, incluso mediante la proximidad a los enfermos. La rápida propagación de la muerte negra en todo el mundo subraya el papel del contagio en su transmisión. La plaga no era desconocida en Europa incluso antes del auge de las rutas comerciales y las sociedades interconectadas, lo que sugiere que podía surgir espontáneamente bajo las duras condiciones de vida y el entorno salvaje de la época, circunstancias que a menudo daban lugar a enfermedades graves. Para el siglo XIV, mucho antes de que la devastadora muerte negra arrasara el continente, Europa ya había soportado al menos 5 o 6 brotes notables. Estos incluyeron la plaga en el sur de Francia en 1301, seguida de un brote en Italia en 1311.
En 1316, la enfermedad se extendió por Italia, Borgoña y el norte de Europa, mientras que los años de langosta de 1335 vieron a Europa Central enfrentándose a sus efectos. El norte de Italia fue golpeado nuevamente en 1340, y Francia enfrentó otro brote solo 2 años después, en 1342. Estos episodios repetidos presagiaron la catastrófica pandemia que estaba por venir. Estos brotes anteriores destacan la persistente presencia de la plaga en Europa, particularmente en formas más leves. Para 1348, las condiciones estaban maduras para que surgiera la muerte negra. Las alteraciones atmosféricas provenientes del este probablemente jugaron un papel en la reactivación de gérmenes de plaga latentes en el sur de Europa, donde la enfermedad pudo haber existido previamente. Aunque la atmósfera corrompida empeoró el brote, la enfermedad no viajó simplemente a través del aire. En cambio, se propagó y se intensificó en áreas donde la plaga había permanecido previamente. Sin embargo, esto no fue la única causa. La rápida propagación de la plaga se debió principalmente al contacto humano, especialmente a lo largo de las rutas comerciales y en los concurridos puertos. Desde China, las caravanas transportaban mercancías y posiblemente la plaga al norte del Mar Caspio hasta Tauris, donde los barcos llevaban estos bienes a Constantinopla. Como un centro comercial que conectaba Asia, Europa y África, Constantinopla se convirtió en un punto central de infección. Otras rutas de caravanas llevaron la enfermedad desde la India hasta Asia Menor y las ciudades al sur del Mar Caspio, así como desde Bagdad a través de Arabia hasta Egipto. Además, las rutas marítimas del Mar Rojo conectaban la India con Arabia y Egipto, propagando aún más el contagio. Sin saber que estaba ayudando a propagar la plaga por todo el mundo, un comerciante podría haber dicho esto a su amigo en una taberna. Amigo mío, deja de ser tan necio. El mundo ha cambiado, ya no es como antes. Ahora, cualquiera puede ir a cualquier lugar. El mundo es prácticamente una aldea pequeña. Tomas mercancías de un lugar, las llevas a otro y haces tu dinero. Es mucho mejor que estar paleando estiércol de caballo, amigo. La clave es simple. Averigua qué necesita la gente en tu mercado. Y lo demás es pan comido. Vamos, sé mi socio y conquistemos el mundo juntos. Nos convertiremos en los 2 hombres más ricos del planeta. ¿Qué dices? Desde Constantinopla, la plaga se desplazó hacia el oeste. Llegó en 1347 a través de barcos procedentes de la costa norte del Mar Negro, devastando las regiones a su paso. Pronto alcanzó Chipre, Sicilia, Marsella y varios puertos italianos. Con el tiempo, las islas del Mediterráneo, incluyendo Cerdeña, Córcega y Mallorca, también se vieron afectadas. Para enero de 1348, la plaga golpeó Aviñón y se extendió por el sur de Francia, el norte de Italia y España, consolidándose como una pandemia catastrófica y generalizada. En ese momento, Aviñón tenía una importancia particular como residencia del Papa, quien vivía en el majestuoso Palais des Papes. Esto convertía a la ciudad no solo en un centro de autoridad espiritual, sino también en un núcleo de influencia política y económica. La llegada de la plaga a Aviñón causó un impacto profundo en la cristiandad, ya que el corazón mismo de la Iglesia estaba ahora bajo el asedio de esta implacable epidemia. Un monje, encargado de informar al Papa sobre los recientes informes, caminó por los desolados corredores del palacio. Dios Todopoderoso, ¿cómo puede ser esto? Creer lo que he oído se siente como compartir algún pecado. Siempre he confiado en mis mensajeros. Nunca me han fallado antes. Sin embargo, esta es la tercera vez que traen los mismos terribles informes. ¿Podría el diablo haber nublado sus mentes?
¿Es esta maldición el castigo de Dios por nuestros pecados, o es el tormento del diablo desatado sobre los fieles de Dios? Mucho depende de cómo el Papa decida interpretar estos eventos, pero debo considerar todas las posibilidades, por perturbadoras que sean. Las fechas exactas de la llegada de la plaga a las diferentes ciudades son inciertas, pero no se propagó por todas partes simultáneamente. En Florencia, la enfermedad apareció a principios de abril. Cesena reportó sus primeros casos el 1 de junio. A lo largo del año, ciudad tras ciudad se vio afectada. La plaga barrió Francia y Alemania, aunque estas regiones no sintieron su pleno impacto hasta el año siguiente. Llegó a Inglaterra en agosto de 1348, propagándose gradualmente y tardando 3 meses en alcanzar Londres. Los reinos del norte fueron afectados en 1349, con Suecia reportando sus primeros casos tan tarde como noviembre, casi 2 años después de que el brote comenzara en Aviñón. Polonia encontró la plaga en 1349, probablemente a través de Alemania o quizás de los países del norte. Rusia, sin embargo, no experimentó la plaga hasta 1351, más de 3 años después de que estallara en Constantinopla. En lugar de moverse directamente hacia el noroeste desde el Mar Caspio, la plaga tomó una ruta indirecta alrededor del Mar Negro, viajando a través de Constantinopla, el sur y centro de Europa, Inglaterra, los reinos del norte y Polonia antes de llegar a Rusia, un patrón que no se vio en plagas posteriores de origen asiático. No está claro si había una diferencia significativa entre la plaga nativa, potencialmente desencadenada por condiciones atmosféricas, y la plaga propagada por contagio. Los relatos contemporáneos, que no eran detallados ni científicos, proporcionan poca evidencia. Parece haber habido 2 formas de la enfermedad, una más leve y otra más grave y altamente fatal. La forma más leve podría haber sido nativa, mientras que la forma más mortal, a menudo marcada por escupir sangre, probablemente fue importada a través del contagio. Sin embargo, el contagio fue solo uno de los muchos factores que contribuyeron a la muerte negra. Es probable que la plaga fuera el resultado de violentas alteraciones en los sistemas naturales de la Tierra. Estas perturbaciones desencadenaron una reacción en cadena de eventos que aniquilaron la vida de diversas maneras, tanto directa como indirectamente. El contagio desempeñó el papel más significativo en su propagación, alcanzando regiones distantes que apenas habían oído hablar de los brotes iniciales de la plaga. En estos lugares, las personas sucumbieron a una fuerza tóxica invisible, producto de un mundo sumido en el caos. Capítulo 3. La resiliencia de la civilización. Carecemos de datos confiables para medir el impacto total de la muerte negra, ya que no existían registros numéricos como los que usamos hoy en el siglo XIV. Para comprender esa época, debemos considerar su contexto. Las sociedades eran en gran parte incivilizadas, con sistemas legales rudimentarios y una violencia generalizada. La Iglesia ejercía una gran influencia, pero las estructuras sociales eran duras y opresivas. Los gobiernos eran débiles, las ciudades funcionaban como fortalezas y los caminos estaban plagados de bandidos. Los campesinos vivían como siervos feudales sin posesiones personales. La vida era brutal. Las brujas y los herejes eran quemados vivos y los gobernantes eran valorados más por su crueldad que por su compasión. La vida humana tenía poco valor y los gobiernos mostraban poca preocupación por sus poblaciones, lo que hacía imposible estimar con precisión la pérdida de vidas. Algunos informes ofrecen cifras asombrosas. Se reporta
que El Cairo perdió entre 10.000 y 15.000 personas al día en el apogeo de la plaga, números comparables al total de muertes en plagas más recientes. En China, se reportaron más de 13 millones de muertes, alineándose con relatos igualmente inflados del resto de Asia. Se decía que la India estaba despoblada, mientras que Tartaria, el reino tártaro de Kapchak, Mesopotamia, Siria y Armenia, estaban llenos de cadáveres sin enterrar. Los kurdos huyeron a las montañas en vano, y regiones como Karamania y Cesarea supuestamente quedaron sin sobrevivientes. Los caminos, campamentos y paradas de caravanas estaban llenos de cuerpos muertos, y solo unas pocas ciudades, como Ma'ara el Numan, Shisur y Harem, fueron inexplicablemente perdonadas. En Alepo, 500 personas morían cada día. Gaza perdió 22.000 residentes, junto con la mayoría de sus animales, en solo 6 semanas. Chipre vio cómo su población fue casi completamente aniquilada, y barcos sin tripulación derivaban por el Mediterráneo y luego por el Mar del Norte, propagando la plaga donde quiera que atracaban. Un informe al Papa Clemente en Aviñón afirmó que 23.800.000 personas habían muerto en Oriente, excluyendo a China. Si bien tales cifras parecen increíbles, reflejan la devastación generalizada reportada en esa época. Sin embargo, surge escepticismo al considerar los eventos de los siglos posteriores. ¿Cómo pudieron ocurrir las enormes guerras de los siglos XIV y XV? ¿O cómo cayó el imperio griego un siglo después, si la población había sido tan absolutamente diezmada? Estas contradicciones resaltan la dificultad de evaluar la verdadera escala del impacto de la muerte negra. El devastador impacto de la muerte negra en Europa solo puede reconstruirse a través de relatos fragmentados, ya que el siglo XIV carecía de los registros estructurados o sistemas censales necesarios para capturar el alcance total de tal catástrofe. La sociedad de esa época simplemente no poseía los medios para cuantificar las pérdidas de manera organizada. Sin embargo, los informes de varias ciudades brindan un vistazo desgarrador de la escala de la destrucción. En Florencia, se estima que se perdieron 60.000 vidas, mientras que Venecia sufrió un número aún mayor, con 100.000 muertes. Siena contó 70.000 entre sus muertos, y París registró la asombrosa cifra de 50.000. Aviñón, sede del papado, vio perecer a 60.000 personas, y Londres, una de las ciudades más grandes de Europa, soportó la pérdida de al menos 100.000 almas. Estas sombrías cifras, aunque incompletas, insinúan el inimaginable costo humano de la implacable marcha de la plaga por el continente. Estas cifras, aunque impactantes, no logran capturar completamente la magnitud de la tragedia. En Lübeck, un bullicioso centro comercial conocido como la Venecia del Norte, la plaga causó tal pánico que muchos residentes se quitaron la vida. Comerciantes adinerados abandonaron sus fortunas, donando sus tesoros a monasterios e iglesias en actos desesperados de penitencia. Sin embargo, estos actos a menudo no traían consuelo. Los monjes frecuentemente cerraban sus puertas, conscientes de que el oro y las ofrendas podían traer consigo el contagio. Una mujer recién casada, discutiendo con su esposo, podría haber dicho: Rudolf, por favor, presta atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. El mundo se está desmoronando, la humanidad está desapareciendo, y hasta muchos animales están al borde de la extinción. Sí, nos casamos hace solo unos meses, pero ¿quién podría haber predicho que las cosas llegarían a estar tan mal? ¿Hay algo más insensato que traer un hijo a este mundo ahora? No puedo creer que sigas pidiéndomelo. ¿Cómo puedes estar seguro de que la muerte no me llevará antes de que ese niño siquiera nazca?
¿Cómo puedes saber que no terminaremos enterrándonos a nosotros mismos y a nuestro hijo no nacido? ¿Podrías vivir con ese dolor? O peor aún, ¿cómo puedo estar segura de que no me quedaré criando un niño sin padre? ¿O que ese niño no quedará huérfano de ambos? Por favor, deja de insistir en esto y empieza a pensar en encontrar un lugar seguro donde podamos escapar de la ira de la naturaleza. Y necesitaremos muchas provisiones para sobrevivir. El impacto físico y emocional de la plaga dejó a los sobrevivientes en un estado espantoso. En algunas regiones de Francia, solo 2 de cada 20 personas sobrevivieron. Aldeas enteras y pequeñas ciudades, que sumaban hasta 200.000 asentamientos, quedaron completamente despobladas. París, epicentro del brote en Francia, registró más de 500 muertes diarias solo en el hospital Hôtel Dieu. A pesar de los riesgos, las Hermanas de la Caridad continuaron cuidando a los enfermos, a menudo sucumbiendo ellas mismas a la enfermedad. La plaga no perdonó a nadie, llevándose la vida de 2 reinas, un obispo y muchas otras figuras notables. Cuando el brote finalmente disminuyó, las ciudades parecían pueblos fantasmas, con los pocos habitantes restantes cargando con las cicatrices físicas y psicológicas del desastre. Esta pérdida inimaginable transformó Europa, dejando un legado de desesperación y resistencia. La muerte negra sobrepasó a las ciudades con la cantidad abrumadora de muertes, dejando los cementerios incapaces de albergar a los muertos. En muchos lugares, las casas fueron abandonadas y quedaron en ruinas. En Aviñón, la crisis fue tan severa que el Papa Clemente VI consagró el río Ródano para que los cuerpos pudieran ser arrojados al agua, evitando los cementerios saturados. Medidas similares se tomaron en otras ciudades. En Viena, donde hasta 1.200 personas morían cada día, se prohibieron los entierros dentro de los cementerios y las iglesias. En su lugar, los muertos fueron colocados en 6 enormes fosas fuera de la ciudad, cada una de las cuales, según se informa, contenía miles de cuerpos. Un enfoque similar ya había sido implementado en El Cairo y París. Sin embargo, muchas personas enterraron en secreto a sus seres queridos en terrenos consagrados, aferrándose a las prácticas funerarias tradicionales. Los rumores se esparcieron de que algunas víctimas fueron enterradas vivas, probablemente debido al pánico y al manejo apresurado de los cadáveres. Este temor solo aumentó el horror. En Erfurt, después de que los cementerios alcanzaron su capacidad máxima, se enterraron 12.000 cuerpos en 11 grandes fosas. Estas fosas comunes eran frecuentes en la mayoría de las principales ciudades, donde los funerales tradicionales se volvieron imposibles. En Alemania, se estima que murieron 1.200.000 personas, menos que en muchos otros países. Italia, en contraste, sufrió pérdidas devastadoras, con informes que sugieren que la mitad de la población pereció. En las islas de Cerdeña y Córcega, solo 1/3 de la población sobrevivió. Venecia perdió 3/4 partes de su gente, dejando la ciudad desolada. Los venecianos adinerados huyeron a islas cercanas, pagando tarifas exorbitantes por el transporte. En Padua, 2/3 de la población se perdieron. En Florencia, las autoridades prohibieron el repique de campanas fúnebres y la divulgación pública de las cifras de muertos para evitar la desesperación masiva entre los sobrevivientes. En Inglaterra, la muerte negra causó pérdidas catastróficas, particularmente en las principales ciudades. Yarmouth registró 7.052 muertes, mientras que Bristol, Oxford, Norwich, Leicester, York y Londres también sufrieron enormemente. En un solo cementerio de Londres se enterraron más de 50.000 cuerpos en fosas comunes, dispuestos en capas en grandes zanjas.
Algunos relatos afirman que solo una décima parte de la población sobrevivió en todo el país, aunque esto probablemente sea una exageración. Sin embargo, incluso pérdidas menores causaron trastornos significativos que impactaron a la sociedad durante siglos. La moralidad y las prácticas religiosas se deterioraron, ya que las iglesias quedaron vacías, desprovistas de sacerdotes que habían sucumbido a la plaga. La instrucción religiosa se debilitó, la codicia creció desenfrenada, y la ausencia del clero dejó vacíos espirituales y sociales. Muchos laicos sin educación, habiendo perdido a sus familias a causa de la peste, se unieron a órdenes monásticas buscando respetabilidad y acceso a la riqueza que fluía hacia la Iglesia por las numerosas herencias. El sistema legal quedó abrumado con disputas sobre herencias, lo que provocó un aumento drástico en el número de abogados. Las funciones gubernamentales, incluidos el Parlamento y los tribunales del rey, se suspendieron durante el pico de la plaga. La ley y el orden se desmoronaron frente a la muerte generalizada. El Papa Clemente VI negoció brevemente la paz entre Eduardo el III de Inglaterra y Felipe el VI de Francia, pero esta tregua se disolvió con la muerte de Felipe en 1350, ya que Inglaterra regresó a la guerra con los mismos comandantes y caballeros. Escocia podría haber escapado de la plaga si no fuera por su invasión mal calculada del territorio inglés durante el caos. El ejército escocés sufrió pérdidas devastadoras tanto por la plaga como por las fuerzas inglesas, con sobrevivientes que, sin saberlo, llevaron la enfermedad de regreso a su país, donde se extendió rápidamente. Irlanda tuvo mejor suerte, ya que la enfermedad pasó en gran medida por alto sus regiones montañosas. Cuando la plaga golpeó por primera vez, Inglaterra estaba experimentando prosperidad, con abundancia de alimentos y recursos. Sin embargo, esta abundancia fue efímera, ya que la muerte negra llegó acompañada de una devastadora enfermedad del ganado conocida como murrain. El ganado, abandonado, murió por miles, y se decía que incluso los carroñeros evitaban sus cadáveres. Los orígenes de esta murrain siguen siendo inciertos. Podría haber estado relacionada con la plaga o haber sido causada por otros factores. La incapacidad de cosechar cultivos agravó la crisis, lo que llevó a la escasez de alimentos y al aumento de los precios a pesar de las cosechas abundantes. Algunos culparon a los trabajadores y comerciantes por buscar beneficios, pero probablemente la disrupción en las cadenas de suministro fue la causa principal. Durante un año completo, hasta agosto de 1349, la muerte negra devastó Inglaterra, minando su prosperidad y las comodidades básicas de la vida. Sus efectos dejaron cicatrices duraderas en la estructura social y económica de la nación. En la mayoría de los países, la muerte negra duró aproximadamente 6 meses en su fase más severa, aunque reapareció de manera esporádica en algunas áreas. Esta recurrencia intermitente llevó a algunos a creer erróneamente que persistió durante 7 años sin pausa. España sufrió brotes continuos hasta después de 1350, agravados por conflictos internos y guerras con los moros. El rey Alfonso el XI, conocido por su implacable pasión por la guerra, sucumbió a la plaga el 26 de marzo de 1350 durante el sitio de Gibraltar. Fue el único monarca europeo que murió a causa de la muerte negra. Para entonces, innumerables familias en toda España ya habían sido devastadas. Aunque la tasa de mortalidad en España fue menor que en Italia, fue aproximadamente equivalente a la de Francia. El período principal de devastación de la muerte negra en Europa abarcó desde 1347 hasta 1350, excluyendo a Rusia.
Los brotes posteriores, que ocurrieron hasta 1383, fueron menos severos y carecieron de la inflamación pulmonar, característica de la gran mortalidad. Estas plagas posteriores probablemente fueron impulsadas por el contagio persistente, que resurgía en condiciones favorables, como ocurre a menudo con enfermedades recurrentes. Las grandes reuniones eran especialmente peligrosas durante la epidemia. En 1350, el Papa Clemente VI organizó un jubileo anticipado en Roma, alentando a los peregrinos a visitar la ciudad durante la epidemia en curso. Este evento desencadenó otra ola de la plaga, que según informes, mató a casi el 99% de los peregrinos y causó más devastación en Italia. Los sobrevivientes que regresaron a sus hogares llevaron consigo tanto la enfermedad como disturbios sociales. Parece sorprendente que el Papa Clemente VI, conocido por su sabiduría y racionalidad, tomara una decisión así. Durante la plaga en Aviñón, tomó estrictas precauciones, como mantener hogueras encendidas constantemente a su alrededor y limitar el contacto con otras personas. También implementó medidas que ayudaron a aliviar parte del sufrimiento. Su apoyo al jubileo, a pesar de sus consecuencias catastróficas, sigue siendo una contradicción desconcertante en su enfoque generalmente pragmático para manejar la epidemia. Durante la época de la Muerte Negra, ocurrieron eventos y cambios significativos en el norte de Europa que merecen atención. En Suecia, dos príncipes, Haken y Knut, medio hermanos del rey Magnus, murieron a causa de la enfermedad. Solo en West Gothland, 466 sacerdotes fallecieron, lo que demuestra la devastación generalizada. Incluso los climas remotos y duros de Islandia y Groenlandia no ofrecieron refugio. La plaga llegó a estas tierras, causando una pérdida significativa de vidas. A pesar de su lucha constante contra las condiciones naturales adversas y los recursos limitados, los habitantes no encontraron inmunidad contra este mortal invasor del sur. En Dinamarca y Noruega, la atención a sus crisis internas llevó a la suspensión de los viajes regulares a Groenlandia. Al mismo tiempo, se formaron enormes icebergs a lo largo de la costa este de Groenlandia, probablemente como consecuencia de alteraciones geológicas más amplias. Después de esto, la costa y sus habitantes nunca volvieron a ser vistos. En Rusia, la plaga no llegó hasta 1351, después de haber arrasado el sur y el norte de Europa. Su impacto fue igualmente devastador, con una mortalidad generalizada y la misma desesperación y caos observados en otros lugares. Se realizaron entierros apresurados y masivos, junto con una paralizante certeza de muerte que se apoderó de las comunidades. Los ricos abandonaron sus posesiones, donando sus propiedades y tesoros a iglesias y monasterios, con la esperanza de asegurar el perdón y el favor divino. Como en otras partes, el miedo y el horror silenciaron los lazos familiares. Los padres abandonaron a sus hijos, y los hijos desertaron a sus padres frente a la plaga. La estimación más confiable sugiere que la Muerte Negra cobró alrededor de 1/4 parte de la población de Europa. Si Europa en el siglo XVIII tenía aproximadamente 210 millones de personas, es probable que la población en el siglo XIV fuera de al menos 105 millones, incluso utilizando una estimación conservadora. Esto significa que durante la Muerte Negra, Europa probablemente perdió alrededor de 25 millones de personas, una cifra asombrosa que transformó el panorama demográfico y social del continente. La resiliencia de la sociedad humana se hizo evidente en la rapidez con la que las naciones se recuperaron de la devastación de la Muerte Negra. A pesar de la catastrófica pérdida de vidas y el trastorno generalizado,
las sociedades no solo perduraron, sino que también lograron desarrollar nuevas fortalezas en el siglo que siguió. Esto destaca la indestructibilidad inherente de la civilización humana. Sin embargo, asumir que la plaga no dejó cambios internos duraderos porque las apariencias externas regresaron a la normalidad es una simplificación excesiva. Muchos historiadores han pasado por alto los efectos más profundos de la plaga, centrándose en eventos políticos y religiosos mientras descuidaban el impacto profundo de este desastre natural en las mentes y sociedades humanas. La muerte negra fue, de hecho, un evento crucial que moldeó la trayectoria de Europa. Durante este tiempo, la Iglesia acumuló una riqueza y tierras significativas, superando incluso los logros obtenidos después de las cruzadas. Sin embargo, la historia ha demostrado que tal concentración de poder y recursos en manos del clero a menudo sofocó el progreso social, como quedó evidente tras la plaga. Un fenómeno notable después de la muerte negra fue un aumento en la fertilidad. Las mujeres tuvieron más hijos, y los nacimientos múltiples, gemelos o trillizos, se volvieron más comunes. Este patrón, observado después de muchas pandemias devastadoras, subraya una fuerza restauradora natural en la biología humana. Sin embargo, algunos contemporáneos notaron una extraña afirmación, que los niños nacidos después de la plaga tenían menos dientes que antes. Esta creencia surgió de observaciones de que los niños generalmente desarrollaban entre 20 y 22 dientes, contrario a la suposición equivocada de que las generaciones anteriores tenían más. Algunos escritores, como el médico Savonarola en Ferrara, perpetuaron la idea de una imperfección posterior a la plaga, que generaciones posteriores erróneamente trataron como un hecho. A pesar de estos profundos cambios, la vida gradualmente recuperó su ritmo. Aunque las personas cargaban con su duelo, finalmente se volvieron hacia el futuro, abrazando nuevas posibilidades y centrándose en reconstruir. La muerte negra, una catástrofe sin precedentes, se convirtió en otro capítulo en la historia, con sus lecciones profundas y su impacto duradero entretejidos permanentemente en el tejido social en evolución de Europa. Capítulo 4. La Hermandad de la Cruz. La muerte negra causó un impacto psicológico profundo en las naciones, algo nunca antes experimentado. Para muchos, la aparición de la enfermedad era sinónimo de muerte segura, y el miedo por sí solo cobró numerosas víctimas incluso antes de que la enfermedad se manifestara. Hasta los más valientes perdieron su sentido de seguridad y, a medida que se desvanecía la confianza en el futuro, los lazos que unían a las familias y comunidades comenzaron a desmoronarse. Para los devotos, este fue un momento de romper vínculos con las preocupaciones mundanas y enfocarse en la eternidad, buscando consuelo en su fe y en la promesa de la salvación espiritual. El arrepentimiento dominó a muchos que dirigieron sus últimas horas hacia las virtudes cristianas, con la esperanza de expiar sus pecados. La perspectiva de la muerte agudizó su atención en la vida después de esta, e incluso los niños, cuya pureza refleja lo mejor de la naturaleza humana, a menudo enfrentaron su final con oraciones y cantos de gratitud. La ansiedad y el temor colectivos inspiraron a muchos a replantearse sus vidas. Los pecadores buscaron el perdón, devolvieron bienes robados y se reconciliaron con sus vecinos y con Dios. La presencia inminente de la muerte alentó a los padres a guiar a sus hijos en la oración y la sumisión a la voluntad divina, mientras que los vecinos se apoyaban mutuamente con consejos espirituales y ánimo. Muchas personas, incluidos los niños pequeños,
se prepararon para la muerte con un sentido de disposición espiritual, encontrando paz en oraciones o himnos de alabanza. Este periodo también puso de manifiesto las alturas de la virtud humana, con innumerables actos de desinterés y valentía desplegados en privado. Tristemente, estos nobles actos a menudo pasaron desapercibidos y pronto fueron olvidados sin dejar huella en los eventos históricos. En contraste, la hipocresía, el fanatismo y el egoísmo prosperaron en el caos. Estas fuerzas negativas distorsionaron el genuino despertar espiritual en actos de penitencia pública que, en ocasiones, carecían de sinceridad o degeneraban en un fervor descontrolado. En el siglo XIV, las instituciones monásticas seguían teniendo una inmensa influencia y la Iglesia ejercía un poder considerable. Las órdenes religiosas y las hermandades eran profundamente respetadas y la autoridad de la jerarquía era formidable. Sin embargo, las intensas demostraciones públicas de arrepentimiento que surgieron durante la plaga a menudo se desviaron de la fe genuina. Aunque estos actos inicialmente parecían esfuerzos devotos por buscar redención, con frecuencia se transformaron en rituales egoístas. Esta penitencia exagerada eventualmente fomentó el desafío contra la Iglesia establecida, ya debilitada por sus estructuras obsoletas, y preparó el camino para futuras disensiones y reformas. Quizás un escritor, sintiendo el aliento de la muerte en la nuca, había comenzado a hablar consigo mismo. ¿Es esto lo que se necesita para que la humanidad recuerde a su Creador? Una peste tan grande que convierta cada aliento en una oración, cada latido en un ruego de misericordia. Los veo ahora, ricos y pobres por igual, despojados de sus diferencias terrenales, arrodillados lado a lado. Algunos claman por perdón, con voces temblorosas de desesperación, mientras que otros, incluso en sus últimos momentos, llevan la máscara del orgullo, negándose a inclinarse ante lo que ven como un juicio divino. Pero ¿qué hay de aquellos que no llevan pecados dignos de arrepentimiento? Los niños, con sus rostros pálidos pero serenos, cantando himnos como si ya estuvieran en brazos de ángeles. ¿Entienden la gravedad de lo que les espera? ¿O su inocencia los libra del peso del miedo? Y luego están los otros, los hipócritas y los fanáticos, convirtiendo esta tragedia en un espectáculo. Se flagelan en las calles, no por Dios, sino por los ojos de los hombres, esperando que su sufrimiento les gane elogios terrenales. Me duele ver cómo la verdadera devoción se convierte tan fácilmente en una burla, y cómo el miedo empuja incluso a los fieles a desviarse. Sin embargo, me pregunto, ¿no es esta calamidad también una prueba de nuestra fe? Por cada acto de egoísmo, soy testigo de una docena de actos de valentía silenciosa. Madres cuidando a los moribundos sin pensar en su propia seguridad, vecinos compartiendo su último trozo de pan, y padres enseñando a sus hijos a orar incluso cuando la muerte se cierne sobre ellos. Quizás, al final, la plaga no solo revela la oscuridad dentro de nosotros, sino también la luz. Y es esta luz la que debemos aferrarnos, incluso cuando las sombras nos rodeen. Durante el periodo de luto y caos provocado por la muerte negra, surgió un movimiento conocido como la Hermandad de los Flagelantes, primero en Hungría y más tarde en Alemania. Estos grupos, también llamados Hermanos de la Cruz o Portadores de la Cruz, buscaban expiar los pecados de la humanidad y rezar por el alivio de la plaga. Compuestos inicialmente por individuos de clases bajas motivados por un genuino arrepentimiento o un deseo de distracción, el movimiento creció en tamaño e influencia. Con el tiempo, nobles, clérigos, mujeres e incluso niños se unieron a sus filas, cautivados por el fervor colectivo. Los flagelantes viajaban en procesiones organizadas a través de las ciudades, vestidos con túnicas sobrias adornadas con cruces rojas en el pecho, la espalda y los gorros. Llevaban látigos con puntas de hierro que usaban para azotarse en actos de penitencia.
Sus procesiones incluían líderes, cantantes, estandartes hechos de terciopelo o tela de oro y velas encendidas. Al entrar en las ciudades, las campanas sonaban y la gente se reunía para presenciar sus himnos y su automortificación, a menudo conmovidos hasta las lágrimas por el espectáculo. En 1349, 200 flagelantes entraron en Estrasburgo, donde fueron recibidos con entusiasmo y hospedados por los ciudadanos. Su número creció rápidamente a más de 1000, dividiéndose en grupos para viajar al norte y al sur. Durante meses, nuevos grupos llegaban semanalmente, con niños y adultos dejando a sus familias para unirse a ellos. Sin embargo, a medida que surgieron dudas sobre su santidad, las ciudades comenzaron a cerrar sus casas e iglesias a los flagelantes. En Espira, 200 niños de 12 años o menos formaron su propia Hermandad de la Cruz, inspirados por movimientos fanáticos anteriores, como la Cruzada de los Niños un siglo antes. Los habitantes de los pueblos acogían a los flagelantes, ofreciéndoles hospitalidad, creando estandartes y aumentando su prestigio con cada peregrinación. Este fervor se extendió por Alemania, Hungría, Polonia, Bohemia, Silesia y Flandes, desafiando eventualmente tanto a las autoridades seculares como eclesiásticas. La autoflagelación religiosa tenía precedentes históricos. En el siglo XI, creyentes de Asia y el sur de Europa la practicaban como penitencia, con procesiones formales que comenzaron en 1231 bajo San Antonio y ganaron prominencia en 1260 en Italia. La práctica se extendió por la Europa medieval, con eventos notables como una procesión en Estrasburgo en 1296 y una reunión de 10.000 seguidores liderados por Venturinus, un fraile dominico, en 1334. La autoflagelación se convirtió en una práctica profundamente arraigada en la cultura religiosa medieval, impulsada por el temor al castigo divino. En 1349, mientras la muerte negra devastaba Europa, este movimiento resurgió con un vigor renovado. Procesiones de flagelantes recorrían las ciudades en exhibiciones rituales de arrepentimiento. Vestidos con túnicas marcadas con cruces rojas, llevaban látigos con puntas de hierro y seguían reglas estrictas. Sus rituales incluían ceremonias 2 veces al día, donde los participantes se despojaban de sus camisas y se flagelaban mientras cantaban salmos y rezaban por su liberación. Cada miembro estaba obligado a comprometerse a participar durante 34 días y a cubrir sus propios gastos para no ser una carga para los demás. Las ceremonias de flagelación eran altamente simbólicas. Los participantes se posicionaban según sus pecados. Los adúlteros se colocaban boca abajo, mientras que los perjuros se acostaban de lado con 3 dedos levantados. El maestro del grupo lideraba los rituales, asignando los azotes y guiando las oraciones del grupo. Se añadía un elemento dramático con la lectura de una carta, supuestamente entregada por un ángel a la iglesia de San Pedro en Jerusalén. Esta carta afirmaba que Cristo, enfurecido por los pecados de la humanidad, había concedido gracia a aquellos que realizaran 34 días de flagelación en señal de arrepentimiento. Los creyentes acogieron este mensaje con el mismo fervor que la legendaria aparición de la Santa Lanza durante las Cruzadas. El movimiento ganó una gran popularidad, pero sus prácticas dramáticas y afirmaciones cuestionables eventualmente provocaron resistencia. Los sacerdotes comenzaron a oponerse a los flagelantes, aunque su influencia era difícil de reprimir por completo. Los líderes del movimiento, que operaban con una apariencia de organización secreta, a menudo tenían motivaciones propias, independientes del arrepentimiento público. A pesar de estos desafíos, la hermandad de los flagelantes persistió,
aprovechando el miedo y la desesperación generalizados de la época. Los flagelantes, o Hermandad de la Cruz, tuvieron una influencia tan profunda en la gente que llegaron a representar una amenaza significativa para la autoridad de la Iglesia. Ganaron mayor confianza que el clero, llegando incluso a absolver unos a otros de sus pecados, eludiendo así las prácticas tradicionales de la Iglesia. A menudo tomaban el control de las iglesias, extendiendo su influencia a través de himnos que resonaban profundamente con el público. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, la corrupción y el fanatismo se infiltraron en el movimiento. Algunos miembros intentaron realizar actos milagrosos, como resucitar a un niño muerto en Estrasburgo, pero su fracaso socavó su credibilidad. Aunque ocasionalmente recuperaban la confianza al afirmar que podían exorcizar espíritus malignos, su creciente radicalismo generó un malestar generalizado. La hermandad declaró que su movimiento continuaría durante 34 años, con algunos líderes visualizando una liga permanente contra la Iglesia. Sin embargo, sus ambiciones superaron su alcance. Para ese mismo año, el rechazo público hacia las acciones de los flagelantes había crecido, allanando el camino para que las autoridades intervinieran. El emperador Carlos IV y el Papa Clemente actuaron con decisión, demostrando prudencia y firmeza en este tiempo turbulento. Sus medidas contaron con el apoyo de la Sorbona de París, que había solicitado la asistencia de la Santa Sede para frenar los excesos de los flagelantes, ya que estas prácticas estaban erosionando la autoridad del clero. Un punto de inflexión llegó cuando 100 flagelantes arribaron a Aviñón desde Basilea buscando reconocimiento. A pesar del apoyo de algunos cardenales, el Papa Clemente prohibió su penitencia pública y emitió un decreto que amenazaba con la excomunión a quienes continuaran las peregrinaciones flagelantes. En Francia, el rey Felipe VI, respaldado por la Sorbona, también prohibió sus actividades. En otros lugares, las autoridades respondieron con dureza. Manfredo, rey de Sicilia, amenazó con ejecutar a los flagelantes. En Europa del Este, obispos como Janusius de Gnesen y Prexlau de Breslau se opusieron a ellos. Prexlau incluso condenó a uno de sus líderes, un exdiácono, a ser quemado públicamente, reflejando los métodos brutales de la época. En Westfalia y otras regiones alemanas, donde los flagelantes alguna vez fueron reverenciados, ahora se les culpaba de los problemas de la sociedad. La hermandad fue perseguida y cazada sin descanso, marcando el declive de un movimiento que en su momento inspiró asombro y devoción, pero que finalmente sucumbió a sus excesos y a la firme resistencia de las autoridades religiosas y seculares. Las procesiones de la Hermandad de la Cruz, aunque impulsadas por el fanatismo, probablemente contribuyeron a la propagación de la plaga al reunir a grandes grupos de personas. Este entusiasmo morboso profundizó la desesperación que ya dominaba a la población. Capítulo 5. Cuando el miedo supera la fe. El terror de la muerte negra no solo devastó cuerpos, también corrompió mentes y almas, dando lugar a horrores aún mayores que la propia plaga. Entre ellos, la persecución de los judíos se erige como uno de los capítulos más oscuros de la historia, superando incluso las brutalidades de las cruzadas del siglo XII. Ante una muerte incomprensible, el miedo exigía explicaciones y las masas desesperadas se aferraron a la antigua creencia en los envenenadores. La razón y la evidencia fueron ahogadas bajo los gritos de venganza, mientras la sospecha se cristalizaba en certeza. Los judíos, percibidos como extranjeros y a menudo ocupando roles como prestamistas, se convirtieron en el chivo expiatorio perfecto.
acusados de envenenar pozos o propagar la enfermedad por el aire, enfrentaron no solo desconfianza, sino también la furia de la justicia popular. Las plazas de las ciudades se transformaron en escenarios de brutales ataques, juicios apresurados y grotescas ejecuciones, muchas realizadas mediante el fuego. Este sombrío capítulo de la historia humana revela cómo, en tiempos de crisis, el miedo puede usarse como un arma, convirtiendo a los vecinos en enemigos en la búsqueda de un culpable inexistente. En estos tiempos de frenesí, la razón y la justicia fueron superadas por el odio y la venganza. Estas persecuciones evocaron las cacerías de brujas de siglos posteriores, mostrando cómo el miedo, combinado con prejuicios y mentalidad de masas, podía conducir a atrocidades generalizadas. Los sistemas legales y la autoridad religiosa fueron cooptados para legitimar estos horrores, permitiendo a las sociedades justificar sus acciones bajo la apariencia de rectitud. La violencia comenzó a finales de 1348 en lugares como Chillón, en el lago Ginebra, donde se llevaron a cabo los primeros juicios formales contra judíos. Incidentes similares ocurrieron en Berna y Friburgo a principios de 1349. Bajo tortura, muchos judíos confesaron crímenes que no habían cometido, y estas confesiones se usaron como prueba de su culpabilidad. Un supuesto descubrimiento de veneno en un pozo en Zofingen avivó aún más el fuego, convenciendo a las masas de la culpabilidad de los judíos. Estas confesiones, obtenidas bajo coacción, reflejaron las admisiones forzadas de brujas en siglos posteriores. Incluso si algunos individuos aislados cometieron actos de venganza o desesperación, las acusaciones y ejecuciones más amplias nacieron de la histeria colectiva y los prejuicios profundamente arraigados. Los verdaderos transgresores en estos eventos no fueron los acusados, sino los perseguidores, que permitieron que su miedo y odio anularan la justicia y la humanidad. Estos eventos permanecen como un recordatorio claro de lo fácilmente que las sociedades pueden descender a la violencia cuando son impulsadas por la ignorancia y los prejuicios. En el otoño de 1348, el miedo y el pánico ante los supuestos envenenamientos se extendieron rápidamente por Europa, especialmente en Alemania. Los pozos y manantiales fueron sellados para evitar su uso, obligando a las personas a depender exclusivamente de ríos y agua de lluvia para beber y cocinar. Las puertas de las ciudades eran fuertemente custodiadas, permitiendo la entrada solo a personas de confianza. Si algún extraño era encontrado con medicinas o artículos que pudieran considerarse venenosos, frecuentemente para uso personal, se le obligaba a ingerirlos para demostrar que no eran dañinos. Este clima de miedo y sospecha escaló hacia un odio generalizado hacia los judíos, quienes fueron acusados de envenenar las fuentes de agua. Tanto los nobles como los plebeyos juraron erradicar a la población judía por cualquier medio. La protección para los judíos era escasa, y en la mayoría de los lugares de Alemania fueron tratados como proscritos. En ciudades como Berna, las autoridades emitieron llamamientos a localidades vecinas, como Basilea, Friburgo y Estrasburgo, instándolas a tomar medidas contra la población judía. Aunque algunos líderes locales se opusieron a estos llamados, en Basilea, la presión pública obligó a las autoridades a aceptar quemar a todos los judíos de la ciudad y prohibir la entrada de otros durante 200 años. Los judíos de Basilea fueron encerrados en una estructura de madera construida específicamente para este propósito y quemados vivos sin juicio alguno. Atrocidades similares ocurrieron en Friburgo. Un consejo formal en Benfeld, Alsacia, reunió a obispos, señores, varones y diputados de pueblos para debatir sobre la población judía.
Cuando los representantes de Estrasburgo argumentaron que no había pruebas contra los judíos, otros señalaron medidas como cubrir los pozos y retirar los cubos de agua como evidencia de culpabilidad. El Consejo emitió un decreto de exterminio que el público ejecutó con entusiasmo. En muchos casos, los judíos fueron quemados vivos o expulsados, obligándolos a huir al campo, donde enfrentaron más violencia. En Espira, la comunidad judía, llevada a la desesperación, incendió sus propias casas y pereció junto a sus familias. Los sobrevivientes fueron obligados a convertirse al cristianismo, mientras que los cadáveres de los asesinados fueron desechados en barriles de vino y arrojados al Rin para evitar la contaminación del aire. En Estrasburgo, 2000 judíos fueron quemados vivos en un andamio erigido en su cementerio. Algunos que aceptaron convertirse al cristianismo fueron perdonados y sus hijos fueron arrebatados. Algunas mujeres, debido a su juventud y belleza, fueron rescatadas de las llamas en contra de su voluntad. Otros que escaparon de las hogueras fueron perseguidos y asesinados en las calles. El Senado decidió perdonar todas las deudas pendientes con prestamistas judíos, devolviendo las garantías y bonos a los deudores. La riqueza confiscada de la comunidad judía fue distribuida entre los trabajadores locales. Sin embargo, algunas personas, disgustadas por el derramamiento de sangre y la codicia que rodeaban las masacres, se negaron a aceptar lo que consideraban dinero manchado. Muchos optaron por donar estos fondos a monasterios, siguiendo el consejo de sus confesores. En las ciudades a lo largo del Rin, la violencia contra los judíos persistió durante meses. Después de que el caos se calmó, se intentó justificar las atrocidades utilizando materiales de las casas destruidas de los judíos y lápidas para reparar iglesias y construir campanarios. En Maguncia, alrededor de 12.000 judíos fueron asesinados sin piedad. Cuando los flagelantes llegaron en agosto, las tensiones entre judíos y cristianos se intensificaron, derivando en violencia. Al darse cuenta de que estaban en clara desventaja y enfrentaban una destrucción inevitable, muchos judíos incendiaron sus hogares, eligiendo perecer junto a sus familias antes que ser masacrados. Trágicos eventos similares ocurrieron en otras ciudades. La presencia de los flagelantes a menudo alimentó las masacres, y una sombría combinación de fervor religioso y violencia llevó a muchos judíos a morir como mártires en lugar de convertirse. En Esslingen, la comunidad judía optó por el suicidio colectivo, incendiando su sinagoga y pereciendo juntos en su interior. Madres desesperadas, intentando salvar a sus hijos de la conversión forzada, los arrojaron a las llamas antes de seguirlas hacia la muerte. Actos similares de desesperación y desafío se extendieron por Alemania, Italia y Francia en 1349. Ese año marcó un capítulo desgarrador de brutalidad desenfrenada, codicia y fanatismo religioso. En lugar de unirse en el dolor compartido por la devastación de la plaga, las comunidades cayeron en el caos y el derramamiento de sangre. La violencia no se limitó a las turbas sin educación. Muchos de los que deberían haber ofrecido liderazgo y razonamiento, personas de mayor educación y estatus social, desempeñaron un papel activo en incitar las atrocidades, liderando a las turbas hacia el asesinato y el saqueo. Incluso los judíos que se convirtieron al cristianismo para salvar sus vidas fueron posteriormente acusados de los mismos crímenes falsos y quemados. Cristianos que ofrecieron refugio a judíos, ya fuera por compasión o interés financiero, fueron torturados y ejecutados junto a ellos. Algunos judíos que habían abrazado el cristianismo más tarde renunciaron a su nueva fe, regresando al judaísmo y aceptando la muerte como mártires. Las acciones del Papa Clemente VI
durante este período, destacan como un raro ejemplo de humanidad y razón. A pesar de la furia abrumadora del pueblo, Clemente protegió a los judíos en Aviñón en la medida de sus posibilidades. Emitió 2 decretos oficiales declarando su inocencia y exhortando a los cristianos a detener las persecuciones sin fundamento. Desafortunadamente, sus esfuerzos tuvieron poco efecto. El emperador Carlos IV también intentó proteger a las comunidades judías y evitar su destrucción, pero enfrentó obstáculos significativos. No podía arriesgarse a confrontar a los poderosos nobles bohemios, quienes aprovecharon la oportunidad para cancelar sus deudas con los prestamistas judíos bajo el pretexto de órdenes imperiales. El Papa Clemente VI declaró: Mis amados hijos en Cristo, ha llegado a mi conocimiento que viles acusaciones, nacidas de la ignorancia e inflamadas por el miedo, han sido dirigidas contra nuestros hermanos judíos en este tiempo de gran tribulación. La muerte negra, un azote que no perdona a nadie, ha afligido tanto a cristianos como a judíos, esparciendo muerte y desesperación por el mundo bajo el misterioso y oculto juicio de Dios. Sin embargo, en esta hora de sufrimiento compartido, algunos entre nosotros, seducidos por ese mentiroso, el diablo, han imputado falsamente esta peste a los judíos, acusándolos de crímenes atroces, como el envenenamiento de pozos. Debo hablar con claridad y autoridad. Tales acusaciones carecen de fundamento y son falsas. La plaga no distingue entre judíos y cristianos. Ha devastado a todos los pueblos, independientemente de su fe o credo. No puede ser verdad que los judíos sean la causa o el origen de esta aflicción, pues ellos también han sufrido terriblemente, perdiendo sus vidas y a sus seres queridos por la misma enfermedad que asola la cristiandad. Estoy profundamente perturbado al escuchar sobre la violencia que ha estallado en respuesta a estas falsedades. Los pogromos, las expulsiones y los asesinatos en masa son crímenes no solo contra los judíos, sino contra Dios mismo. Estos actos de brutalidad no están inspirados por la justicia, sino por el pecado, pues ningún cristiano tiene el derecho de dañar, matar o apoderarse de las posesiones de los judíos sin el debido juicio de sus señores legítimos. Tampoco debe ningún cristiano obligar a un judío a aceptar el bautismo mediante la fuerza o la violencia, pues tales actos son contrarios a la voluntad de nuestro Señor. Advierto a todos los arzobispos, obispos y líderes de la Iglesia que se levanten contra esta injusticia. Se les encomienda el deber de proteger a los inocentes y hablar enérgicamente contra estas atrocidades. Que se sepa que cualquiera que dañe a nuestros hermanos judíos enfrentará la ira de esta santa sede y la condenación de Dios Todopoderoso. A los judíos de Aviñón y más allá, extiendo la protección del papado. Dentro de esta ciudad, donde tantos han perecido, prometo que encontrarán un santuario, que nadie se atreva a romper la paz que decreto sobre ustedes, porque hacerles daño es pecar contra Dios y la humanidad. Imploro a todos los cristianos a reflexionar sobre su fe y las enseñanzas de Cristo, quien nos llama a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. En este tiempo de prueba, no nos dejemos dividir por el miedo y el odio, sino unámonos en compasión y esperanza. Que el Señor nos conceda la sabiduría para ver a través de las mentiras del diablo y la fortaleza para defender la justicia y la misericordia. Después de leer las órdenes del Papa, quizás un obispo, mirando por la ventana al cielo, comenzó a derramar su corazón ante Dios. ¿Cómo puede un pastor guiar a su rebaño cuando los campos están llenos de muerte? Mi Señor, he estado en los cementerios día tras día, viendo cómo los vivos entierran a los muertos,
solo para sucumbir ellos mismos antes de que termine la semana. He visto a madres bajar a sus hijos a la tierra, solo para acostarse junto a ellos días después. El aire está cargado de luto, el cielo mismo parece llorar, y sin embargo, aquí permanezco, encargado de ofrecer esperanza donde no encuentro ninguna para mí. Los sacramentos, oh, cuánto me pesan. Ya no puedo contar el número de últimos ritos que he administrado, ni las manos que he ungido. Mi voz vacila bajo el peso de tantas confesiones, tantos ruegos por perdón. Pero, ¿quién me perdona a mí, Señor? ¿Quién perdona al sacerdote que tiembla al acercarse a los enfermos, no por temor por su alma, sino por su carne mortal? Dicen que esta plaga es tu juicio, un castigo por los pecados de la humanidad. Pero si esto es cierto, ¿por qué arden tus casas y caen tus siervos? Mis hermanos en la fe, aquellos que me enseñaron a confiar en tu plan eterno, se han ido. Los monasterios están vacíos y los abades han sido silenciados. ¿Debo creer que ellos también eran indignos? Aún así, la gente viene. Me buscan para obtener respuestas, consuelo, milagros. Y aunque mi fe está tambaleándose, les doy lo que puedo. Los guío en la oración, incluso mientras cuestiono su poder. Les ofrezco bendiciones, incluso mientras dudo de mi dignidad. Sostengo sus manos mientras mueren, incluso mientras me pregunto si su agarre será el que me arrastre a la tumba. Quizás esta sea la prueba, no de mi fe en ti, sino de mi compasión por ellos. Y así continuaré, no porque tenga la fuerza, sino porque ellos ya no tienen ninguna. Soy su pastor, y aunque los lobos se acerquen cada día más, no los abandonaré. El duque Alberto de Austria respondió a la persecución de los judíos con represalias severas, quemando y saqueando las ciudades responsables. Sin embargo, estas acciones parecían ineficaces y motivadas por intereses personales. Su protección resultó insuficiente incluso en su fortaleza de Kyburg, donde los residentes quemaron a cientos de refugiados judíos a pesar de su autoridad. Algunos gobernantes, como Ruprecht von der Pfalz, ofrecieron protección a los judíos a cambio de cuantiosas tarifas. Estos príncipes, ridiculizados como amos de los judíos, enfrentaron la hostilidad tanto del público como de nobles competidores. Para la mayoría de los judíos, sin embargo, escapar era la única opción. Muchos huyeron a Lituania, donde el duque Boleslao V de Polonia había otorgado libertad religiosa a los judíos décadas antes. Más tarde, el rey Casimiro el Grande extendió mayores protecciones, supuestamente influido por Esther, una mujer judía de su corte. Esta hospitalidad convirtió a Lituania y Polonia en un refugio duradero para las comunidades judías, que preservaron las tradiciones y prácticas medievales más que cualquier otra población europea. Las acusaciones contra los judíos durante este periodo no solo eran infundadas, sino también cada vez más absurdas. Se decía ampliamente que los judíos estaban bajo el control de líderes secretos en Toledo, quienes les ordenaban producir dinero falso, envenenar pozos y asesinar a niños cristianos. Según los rumores, los supuestos venenos eran importados de tierras lejanas o elaborados con arañas, búhos y otras criaturas venenosas. Se afirmaba que solo los rabinos y los judíos ricos conocían los secretos de la fabricación de venenos. Estas acusaciones, sin fundamento, ganaron terreno en toda Europa, alimentadas por el miedo y la ignorancia. Después de que algunos judíos en Suiza confesaran bajo tortura, se obtuvieron confesiones similares por coerción en otras regiones. Algunos incluso afirmaron haber recibido bolsas de veneno e instrucciones desde Toledo a través de mensajeros secretos. En muchos casos, se encontraron estas bolsas de veneno en pozos,
aunque más tarde se reveló que los propios cristianos las habían colocado, probablemente para justificar ataques y saqueos. Esto reflejaba las pruebas fabricadas que a menudo se utilizaban durante los juicios por brujería para incitar a la violencia y al caos. Cuando la plaga se generalizó en Florencia, la compasión pareció desvanecerse. Las personas abandonaron a los enfermos, incluso a sus familiares, con la esperanza de evitar el contagio. Algunos se atrincheraron en sus hogares, aislándose con sus familias y sobreviviendo con comida lujosa mientras mantenían fuera todas las noticias de muerte y enfermedad. Para distraerse, recurrían a la música, el canto y otros entretenimientos. Otros, adoptando una perspectiva hedonista, se entregaron al exceso de comida, bebida y festejos, vagando de taberna en taberna y abandonando sus hogares y posesiones como si ya hubieran aceptado su destino. El orden social colapsó por completo. Las instituciones gubernamentales y religiosas quedaron paralizadas, ya que muchos funcionarios y clérigos sucumbieron a la plaga o huyeron, dejando a la gente a su suerte. En este vacío, los individuos actuaban según su propio criterio, a menudo sin consideración por los demás. Algunos tomaron precauciones moderadas, llevando hierbas y especias fragantes para evitar el aire envenenado. Otros huyeron de las ciudades, retirándose al campo con la esperanza de escapar de la muerte. Sin embargo, incluso en su huida, muchos fueron alcanzados por la enfermedad, muriendo solos y abandonados. El terror era tan abrumador que los lazos familiares y de amistad se desintegraron. Hermanos abandonaron a hermanos, hermanas dejaron a hermanas y los padres desertaron a sus hijos. Aquellos que enfermaban eran dejados a merced de asistentes codiciosos, quienes ofrecían cuidados mínimos a precios exorbitantes y a menudo contraían la enfermedad y morían junto a sus pacientes. La indiferencia se extendió al tratamiento de los muertos. Los ritos funerarios tradicionales fueron abandonados. Mujeres de alta sociedad, despojadas de su habitual modestia, confiaban su cuidado a cualquiera que estuviera disponible, sin importar su rango social. El duelo y el luto dieron paso a la apatía y la frivolidad, mientras las personas buscaban distracción bajo la creencia de que la alegría podría proteger su salud. Los funerales se convirtieron en asuntos apresurados e impersonales. Los cadáveres eran transportados a las tumbas por mercenarios en lugar de familiares o amigos. Muchos entierros carecían incluso de una vela o de oraciones adecuadas, y los cuerpos eran colocados apresuradamente en las tumbas más cercanas, a menudo ya saturadas. Quizás una madre noble, esforzándose por mantener su ánimo frente a todas las adversidades de la vida dentro de su gran mansión, conversaba con su amiga. ¿Por qué debería llorar si el dolor no ofrece cura? He cerrado el mundo fuera de estos muros. La enfermedad, el hedor, los interminables gritos de ayuda. Que lloren, su pena no puede tocarme aquí. Tengo a mi familia, mi música y mis comodidades. Cenamos las mejores carnes y bebemos los vinos más ricos. Si la muerte viene por mí, me encontrará riendo, no llorando. Pero aún así, hay inquietud. Dicen que el aire está envenenado, que ninguna barrera puede detenerlo. Quemo hierbas dulces y llevo un paño perfumado en la cara. ¿Pero realmente me protege? Veo a mis hijos jugar, ajenos al horror que hay afuera, y me pregunto, ¿soy egoísta por protegerlos de esta manera? ¿O es esta la única bondad que puedo ofrecer en un mundo que ha perdido todo sentido de misericordia? La situación de los pobres era aún peor. Sin recursos ni opciones, a menudo permanecían en sus hogares o vecindarios y perecían en cifras alarmantes. Muchos morían en las calles y sus cuerpos se quedaban allí descomponiéndose hasta que los vecinos notaban el hedor de la muerte. Los sobrevivientes arrastraban los cadáveres afuera y los dejaban en pilas para que fueran recogidos.
Con tantos muertos, las camillas funerarias se compartían, llevando 3 o 4 cuerpos a la vez. Las familias, padres con sus hijos, eran enterradas juntas en la misma camilla improvisada. Los sacerdotes, abrumados y en escaso número, presidían múltiples funerales al mismo tiempo, liderando una sola procesión que podía incluir 5 o 6 ataúdes. Un hombre pobre, habiendo perdido a toda su familia, podría haber estado murmurando para sí mismo: Se han ido todos, mi esposa, mis hijos. Cargué sus cuerpos en mi espalda, uno por uno, hasta la pila al borde de la calle. Sin oraciones, sin velas, ni siquiera un vecino para ayudarme. Solo yo, arrastrándolos como sacos de grano. Le dije a mi hijo más pequeño que lo enterraría como se debe, que no lo dejaría con extraños. Pero, ¿cómo podría? La fosa estaba desbordada. Lo arrojaron con los demás antes de que pudiera despedirme. Ahora me siento a la sombra de mi hogar vacío, esperando mi turno. La muerte es una misericordia para la que estoy listo. La única pregunta que queda es, ¿alguien lo notará cuando venga por mí? Capítulo 6. Teorías medievales sobre las enfermedades. Al examinar el conocimiento médico y los esfuerzos durante la muerte negra, es importante reconocer las limitaciones de la época. Incluso hoy en día, la medicina moderna enfrenta desafíos para combatir enfermedades como la peste sin condiciones favorables. Las pandemias ponen a prueba la comprensión humana porque involucran fuerzas de la naturaleza que a menudo están más allá del alcance científico, especialmente cuando se combinan con los trastornos sociales que causan. Los médicos del siglo XIV hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas y el entendimiento disponibles. Aunque cometieron errores y se aferraron a ciertas creencias infundadas, muchas de estas estaban moldeadas por las ideas predominantes de su era. Algunas de esas concepciones erróneas han persistido hasta la actualidad, recordándonos que las prácticas médicas actuales también podrían ser criticadas por las generaciones futuras. Un documento notable de la Facultad de Medicina de París, la institución más respetada de su tiempo, arroja luz sobre su comprensión de la peste. Fueron encargados de identificar las causas de la muerte negra y ofrecer orientación sobre cómo vivir durante su brote. Su explicación refleja una mezcla de razonamiento científico y creencias astrológicas comunes en el siglo XIV. Nosotros, los miembros del Colegio de Médicos de París, hemos estudiado cuidadosamente la plaga actual y revisado la sabiduría de nuestros predecesores. Basándonos en los principios de la astrología y la ciencia natural, explicamos sus orígenes de la siguiente manera. En la India y cerca del Gran Mar, las fuerzas celestiales chocaron con los rayos del sol y el calor del fuego celestial. Esta lucha afectó las aguas del mar, creando vapores que bloquearon la luz del sol y oscurecieron los cielos. Durante 28 días, estos vapores ascendieron y descendieron hasta que el sol y el fuego atrajeron una gran parte del agua del océano a la atmósfera. Esto corrompió el agua, matando peces e impidiendo la formación de precipitaciones saludables como la lluvia, el granizo y la nieve. Estos vapores nocivos se esparcieron por el aire, asentándose sobre varias partes de la tierra y cubriéndolas con una niebla dañina. Este fenómeno afectó regiones como Arabia, partes de la India, Creta, Macedonia, Hungría, Albania y Sicilia. Si condiciones similares ocurren en Cerdeña, nadie podría sobrevivir. Esta amenaza persistirá donde quiera que lleguen los vientos marinos corruptos desde la India, a menos que se sigan precauciones específicas o la gracia divina intervenga para preservar vidas. Creemos que las constelaciones, en armonía con la naturaleza, buscan proteger a la humanidad. Trabajan con el calor del sol para dispersar las nieblas dañinas. Dentro de los próximos 10 días,
Especialmente para el 17 de julio, esta niebla podría transformarse en una lluvia fétida y dañina, acompañada de truenos o granizo, lo que purificará el aire. Cuando esto ocurra, todos deben seguir las siguientes precauciones. Primero, evitar la exposición al aire libre. Permanecer en interiores antes, durante y después de la lluvia. Abstenerse de ir al campo durante 3 días después de que el suelo se haya secado por completo. 2. Quemar hierbas protectoras. Encender grandes hogueras con madera de vid, laurel verde, ajenjo, manzanilla u otras plantas similares en espacios públicos y hogares para purificar el aire. Tercera, mantener una dieta simple. Evitar aves de corral, aves acuáticas, cerdo joven, carne de res vieja y carnes grasas. Consumir cantidades moderadas de carne magra y caldo sazonado con especias como pimienta, jengibre y clavo. Evitar alimentos demasiado ricos o estimulantes. Cuarta, regular bebidas y comidas. Beber poco en el desayuno y cenar 1 hora antes del atardecer, consumiendo más líquidos en la tarde. Optar por vinos claros y ligeros diluidos con agua. 5. Precaución con frutas y verduras. Consumir frutas con vino es seguro, pero dañino sin él. Evitar remolachas y otras verduras encurtidas o frescas, salvo hierbas aromáticas picantes como salvia o romero. 6. Evitar la humedad y el frío. Protegerse del rocío. Evitar salir tarde en la noche o temprano en la mañana. Y no exponerse mucho tiempo al sol directo si se tiene sobrepeso. 7. Ejercicio moderado. El esfuerzo excesivo es dañino, al igual que dormir demasiado durante el día. Dormir solo de noche, desde el anochecer hasta el amanecer. 8. No usar agua de lluvia. No utilizar agua de lluvia para cocinar. Durante el clima húmedo, tomar una pequeña cantidad de triaca después de las comidas como protección. 9. Cuidar la salud emocional y física. Evitar la ansiedad, la ira, el consumo excesivo de alcohol, el ayuno extremo o comer en exceso. Mantener el cuerpo cálido y seco. 10. Abstinencia sexual. Evitar la actividad sexual para preservar la salud, especialmente quienes vivan cerca de costas o islas afectadas por los vientos dañinos. 11. Evitar ciertas prácticas. Abstenerse de bañarse, ya que es perjudicial. Si es necesario, usar métodos simples como enemas para mantener la función corporal regular. Siguiendo estas pautas, quienes vivan en las áreas afectadas podrán aumentar sus posibilidades de sobrevivir a esta crisis mortal. Estas recomendaciones inusuales, emitidas por la Facultad de París durante la Muerte Negra, destacan las limitaciones del conocimiento médico en el siglo XIV. Las circunstancias precisas bajo las cuales fueron escritas no están del todo claras, pero no reflejan bien a la comunidad médica de esa época. Los médicos, sin comprender la verdadera naturaleza de la plaga, se vieron obligados a presentar consejos que sonaban confiados, pero que resultaron ser erróneos. Su dependencia en afirmaciones autoritativas para ocultar su ignorancia expuso su vulnerabilidad, especialmente ante aquellos con mayor perspicacia. Contrario a la idea de que no existían médicos inteligentes o capaces en el siglo XIV, la historia demuestra lo contrario. La verdadera comprensión del conocimiento de una época se preserva en su literatura, donde individuos reflexivos registran sus ideas sin vanidad ni presión externa. Lamentablemente, parece que tales individuos no fueron ampliamente consultados durante la plaga. Un personaje notable fue Gentilis de Foligno, un renombrado maestro en Perugia, quien trágicamente sucumbió a la plaga el 18 de junio de 1348 mientras servía a su comunidad. Influenciado por las teorías médicas árabes y el respetado Galeno,
Gentilis creía que la plaga se originaba en una atmósfera corrupta y pestilente que causaba sangre putrefacta en los pulmones y el corazón. Enfatizaba la purificación del aire mediante fuegos de madera aromática y el mantenimiento de un estilo de vida saludable para combatir la enfermedad. Gentilis seguía métodos tradicionales como sangrías y purgas al inicio de los síntomas, recomendando lavarse frecuentemente con vinagre o vino, rociar vinagre alrededor de los hogares e inhalar sustancias como alcanfor. Su enfoque reflejaba la creencia de que la enfermedad se propagaba a través de sangre corrupta y que una higiene adecuada y la purificación del aire podían mitigar sus efectos. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Gentilis rechazaba las supersticiones sobre las influencias astrológicas en la enfermedad, centrándose en cambio en los aspectos fisiológicos del contagio y la infección. Reconocía la propagación de la enfermedad de una región a otra y creía firmemente en su naturaleza contagiosa, incluso por la mera proximidad a individuos infectados. Este entendimiento del contagio era compartido por muchos de sus contemporáneos y había sido bien establecido desde tiempos antiguos. El conocimiento sobre las enfermedades infecciosas se remonta a la antigüedad. Por ejemplo, incluso en la época de Platón, las personas entendían que condiciones como las infecciones oculares podían propagarse entre individuos. Los términos para describir la transmisión de enfermedades eran más precisos en los idiomas antiguos que en los modernos. Estas observaciones históricas nos recuerdan que, a pesar de las limitaciones de la ciencia del siglo XIV, algunas verdades duraderas sobre la transmisión de enfermedades ya eran reconocidas. Durante la Muerte Negra, los esfuerzos por proteger a los sanos de las enfermedades contagiosas fueron a menudo inconsistentes y limitados más por las actitudes sociales que por la falta de conocimiento. Los médicos antiguos habían reconocido desde hace tiempo el valor de aislar a los enfermos para prevenir la propagación de enfermedades. Por ejemplo, ya en el siglo II, algunos propusieron separar a los pacientes con lepra de los sanos, pero tales medidas fueron rechazadas por ser consideradas demasiado severas. Esta aparente indulgencia no surgía de la compasión, sino del desprecio prevalente por la vida humana que caracterizaba a las sociedades antiguas. Aunque gobiernos e individuos tenían métodos para prevenir enfermedades en el ganado, como separar a los animales infectados de los sanos, raramente aplicaban la misma lógica a los humanos. Esta contradicción reflejaba una renuencia social más amplia a implementar medidas para el bien público cuando estaba en juego la vida humana. Para el siglo XIV, los esfuerzos organizados para contener las plagas aún eran escasos, dejando a las familias la tarea de protegerse, huyendo o encerrándose en sus hogares. Sin embargo, estas medidas a menudo fallaban durante la Muerte Negra debido a la extrema virulencia de la enfermedad que contaminaba la atmósfera de ciudades enteras. Un método propuesto para combatir la plaga era la purificación pública del aire mediante grandes hogueras, una práctica heredada de la antigüedad. Algunas instituciones, como los conventos, evitaron con éxito la infección aislándose y cerrando sus puertas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas se veía socavada por creencias prevalentes, como la idea de que el aire húmedo y denso podía proteger contra las fuerzas astrológicas que se pensaba causaban la plaga. Las comunidades médicas e intelectuales del siglo XIV estaban profundamente influenciadas por la astrología. Muchos creían que la Muerte Negra se originó en una alineación celestial rara. Según el destacado médico Guy de Chauliac, una gran conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en Acuario el 24 de marzo de 1345 fue un desencadenante crítico de la plaga.
Aunque los expertos no se ponían de acuerdo sobre el momento exacto y los detalles de la alineación, aceptaban ampliamente que tales conjunciones planetarias presagiaban eventos catastróficos, ya fueran plagas, revoluciones o desastres naturales. Estas creencias no se descartaban como meras supersticiones en ese tiempo. La astrología, al igual que la alquimia, estaba entrelazada con ideas filosóficas más amplias sobre una fuerza vital universal que conectaba todas las cosas. Pensadores antiguos, incluidos los filósofos griegos, habían propuesto que los cuerpos celestiales influían en los eventos terrestres a través de este organismo cósmico interconectado. Aunque la ciencia moderna descarta muchas afirmaciones específicas de la astrología medieval, la idea más amplia de fuerzas naturales interconectadas tiene ecos en la filosofía natural contemporánea. Desafortunadamente, a medida que los astrólogos de la Edad Media se adentraron en cálculos cada vez más especulativos y místicos, cruzaron los límites del conocimiento. Sus afirmaciones exageradas a menudo eclipsaron los conocimientos legítimos de pensadores anteriores, reduciendo la astrología a una mezcla de superstición y ciencia mal interpretada. Capítulo 7. El origen de la cuarentena. Guy de Chauliac, un renombrado médico del siglo XIV, creía que la muerte negra era causada principalmente por la influencia de las conjunciones planetarias, las cuales, según se pensaba, generaban cambios ambientales significativos. Consideraba esta como la causa principal, mientras que factores secundarios incluían desequilibrios corporales, fluidos corrompidos y debilidades físicas. Según su teoría, estas condiciones alteraban el aire y otros elementos, llevando sustancias tóxicas hacia los órganos internos, particularmente los pulmones y el corazón, lo que causaba fiebre, esputo sanguinolento, hinchazones glandulares y bubones. Chauliac reconocía la naturaleza contagiosa de la plaga y abogaba por medidas protectoras como purgas, sangrías y la purificación del aire mediante hogueras. Probablemente aconsejó al Papa Clemente VI que se aislara durante el brote. Las precauciones de Clemente, junto con su generosidad hacia el pueblo de Aviñón, como financiar atención médica y brindar ayuda a los pobres, hicieron de Aviñón una de las ciudades mejor atendidas durante la crisis. Los tratamientos médicos en Aviñón incluían sangrías, lanceado y cauterización de bubones, lo que a menudo salvaba vidas. Otro médico destacado, Galeazzo di Santa Sofia, de Padua, también trató a víctimas de la plaga, incluyendo a las de Viena. Distinguió entre pestilencia, epidemias y endemias con una notable claridad para su tiempo. Hay una distinción. He observado entre pestilencia, epidemias y endemias, cada una con su naturaleza y origen. La pestilencia es quizá la más misteriosa, nacida de una corrupción desconocida del aire. No está ligada a una sola enfermedad, sino que se manifiesta en varias formas, esparciendo caos y sufrimiento. He notado que la pestilencia a menudo sigue fenómenos naturales extraños: cielos rojo sangre, cambios repentinos en el clima o una quietud inusual en los vientos. Tales signos parecen anunciar su llegada, acompañada de fiebres que creo son de naturaleza nerviosa o séptica. Las epidemias son más focalizadas. Surgen también del aire corrompido, pero causan una sola enfermedad generalizada, como la influenza. Estas olas de enfermedad barren regiones con fuerza implacable, afectando tanto a ricos como a pobres, sin perdonar a nadie en su camino. Las endemias, sin embargo, son más localizadas. Sus orígenes no están en el aire, sino en la tierra o el agua. Pozos envenenados o suelos contaminados dan lugar a enfermedades que persisten en lugares específicos, manteniendo a la tierra
bajo su dominio. A diferencia de las epidemias o la pestilencia, las endemias permanecen atadas a su fuente, como si estuvieran sujetas por la mano misma de la naturaleza. Santa Sofía atribuía estos fenómenos a una mezcla de influencias cósmicas y terrestres. Enfatizaba el papel de las conjunciones planetarias, que se creía afectaban la atmósfera y la salud humana. Otros factores incluían la descomposición de materia orgánica y cambios ambientales locales. Por ejemplo, sugirió que langostas en descomposición arrastradas a la orilla, combinadas con estos factores cósmicos y terrestres, desencadenaron la gran mortalidad. Según Galeazzo di Santa Sofía, todas las fiebres causadas por la pestilencia eran de naturaleza putrefacta. Creía que estas fiebres provenían principalmente de la corrupción de la sangre en el corazón, ocurrida tras inhalar aire contaminado. Si bien reconocía que la plaga oriental a menudo surgía durante la pestilencia y adquiría propiedades nocivas para la salud humana, también señaló que podía resultar de otras causas, incluyendo el contagio. Michael Savonarola, profesor en Ferrara en 1462, ofreció ideas que resuenan con la comprensión médica moderna. Destacó la vulnerabilidad del cuerpo a las infecciones pestilenciales como causa de los variados síntomas observados durante los brotes. También subrayó la importancia del contagio como base para comprender y definir la plaga. De manera similar, Valescus de Taranta, un renombrado médico que practicaba en Montpellier durante el resurgimiento de la muerte negra en 1382, realizó observaciones y recomendaciones que se citaron ampliamente en tratados médicos posteriores sobre la plaga durante los siglos XV y XVI. Estas contribuciones perdurables reflejaban una comprensión en evolución sobre la transmisión y el tratamiento de la plaga. Entre las muchas ideas sobre la plaga, dos destacan como especialmente importantes en la historia. En primer lugar, los médicos eruditos de la época creían que la pestilencia o una atmósfera epidémica podía dar lugar a muchas enfermedades diferentes. La plaga, según ellos, era un posible resultado de esta condición, pero no uno inevitable. En términos modernos, veían la pestilencia como una causa predisponente, mientras que el contagio actuaba como el desencadenante directo. En segundo lugar, había un amplio consenso de que la plaga era altamente contagiosa, y esta creencia se convirtió en un pilar central para los esfuerzos de prevención. A medida que crecía la conciencia sobre el contagio, las personas comenzaron a entender que evitar el contacto con los infectados podría ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad. El aterrador recuerdo de la muerte negra, o la gran mortalidad, impulsó a las naciones a tomar medidas para proteger a sus poblaciones, incluso antes de que terminara el siglo XIV y los efectos de la plaga hubieran disminuido por completo. Las primeras regulaciones registradas para controlar la propagación de la plaga fueron emitidas por el vizconde Bernabé el 17 de enero de 1374. Estas reglas requerían que los pacientes de la plaga fueran retirados de las ciudades y aislados en el campo, donde se recuperarían o morirían. Los cuidadores debían cumplir con una cuarentena de 10 días antes de reintegrarse a la sociedad. Se asignó a los sacerdotes la tarea de identificar a los enfermos y reportarlos a comisionados especiales, con severas penalidades, incluidas la confiscación de propiedades y la ejecución para aquellos que no cumplieran con su deber. Cualquier persona responsable de traer la plaga al área perdería sus posesiones y solo individuos autorizados podían cuidar a los enfermos, bajo amenaza de muerte y confiscación. Estas estrictas medidas reflejaban el espíritu severo del siglo XIV,
enfatizando el aislamiento y el control. Por ejemplo, se decía que Milán evitó una devastación generalizada durante la Gran Mortalidad al tapiar 3 casas infectadas, conteniendo así el brote. Muchas familias también lograron protegerse mediante un aislamiento riguroso. Aunque estas reglas causaron un gran sufrimiento, como se vio en la ciudad de Reggio, Bernabé se mantuvo firme. Cuando la plaga resurgió en 1383, prohibió la entrada a su territorio a personas de áreas infectadas, bajo pena de muerte. Aunque el éxito de estas medidas es incierto, probablemente ayudaron en cierta medida. Para entonces, la plaga había evolucionado hacia una forma menos virulenta. Ya no se propagaba como durante el apogeo de la muerte negra, cuando las partículas en el aire provenientes de los pulmones de los infectados podían contaminar ciudades enteras. En cambio, se volvió más parecida a la comprensión moderna de las enfermedades contagiosas, propagándose principalmente a través del contacto directo, lo que hacía del aislamiento dentro de los hogares un método efectivo de contención. El enfoque de Bernabé inspiró a otros a adoptar medidas similares. El siglo XIV, con sus repetidos brotes de plaga, resultó ser un momento especialmente propicio para promover respuestas gubernamentales firmes contra la enfermedad. Para 1399, cuando la plaga reapareció en Italia, ya había afectado a la región 16 veces, sin contar brotes adicionales de sarampión y viruela. Ese año, el vizconde Juan emitió nuevas regulaciones, más suaves que las de Bernabé, pero aún enfocadas en la prevención. El vizconde Juan declaró: Como lo veo, si queremos salvaguardar a nuestra gente, deben tomarse ciertas medidas, aunque no con la severidad de los decretos de Bernabé. Primero, no se permitirá la entrada de extraños provenientes de áreas infectadas en nuestra ciudad. Nuestras puertas deben permanecer bajo estricta vigilancia. No podemos permitir que la plaga cruce nuestro umbral sin ser detectada. Para los hogares donde ya haya golpeado la enfermedad, propongo que sean ventilados durante no menos de 8 a 10 días. Los vapores nocivos que puedan permanecer dentro deben ser eliminados mediante fuego y fumigación con sustancias aromáticas. La paja, los trapos y materiales similares que puedan albergar la enfermedad deben ser quemados sin demora. Las camas utilizadas por los enfermos deben dejarse bajo la lluvia o expuestas al sol durante 4 días completos para eliminar cualquier pestilencia residual. La ropa de cama y las prendas de hogares infectados no deben reutilizarse a menos que se laven y sequen a fondo, preferiblemente mediante fuego o bajo la luz purificadora del sol. Por encima de todo, insto a nuestros ciudadanos a evitar vivir en hogares recientemente ocupados por víctimas de la plaga durante el mayor tiempo posible. Estas medidas pueden parecer inconvenientes para algunos, pero son necesarias para preservar la salud que aún tenemos. La prevención es nuestro aliado más fuerte en esta lucha. Aunque estas medidas eran prácticas, no representaban un avance significativo hacia regulaciones uniformes y completas. Parece que hacer cumplir una estricta separación en áreas interiores abiertas era casi imposible, ya que las conexiones económicas y sociales dificultaban la interrupción total del comercio y los viajes, incluso bajo la amenaza de severas penas. La naturaleza misma desempeñó un papel crucial en la gradual erradicación de la plaga en Europa Occidental. Los avances en la agricultura, la cultivación de tierras y la organización social hicieron cada vez más difícil que la enfermedad se mantuviera en estas regiones. Para el siglo XV, cuando la plaga volvió a brotar 17 veces más en Europa, el enfoque se trasladó a prevenir su reintroducción desde regiones donde seguía siendo endémica, como Asia, África y Grecia, bajo control otomano. Los estados comerciales del sur, particularmente Venecia, que había sufrido enormemente durante la Muerte Negra, lideraron la regulación del comercio para minimizar el riesgo. Hasta finales del siglo XV,
el comercio con Oriente permaneció en gran medida sin restricciones. Los barcos provenientes de centros comerciales frecuentemente traían la plaga a Europa. El catastrófico brote de la muerte negra en 1347 fue causado precisamente por esta actividad marítima. A finales de 1347, 4 barcos cargados de pasajeros infectados regresaron del Levante a Génova, desatando la enfermedad con una rapidez aterradora. En respuesta, Génova prohibió la entrada de barcos sospechosos en sus puertos. Sin embargo, estas embarcaciones se desviaron a Pisa y otras ciudades costeras, donde las condiciones ya eran propicias para la propagación de la plaga, llevando a la devastación descrita anteriormente. Esto marcó un temprano reconocimiento de los riesgos del comercio marítimo sin control, lo que impulsó esfuerzos graduales para regularlo más estrictamente. En 1485, cuando el norte de Italia fue afectado por la plaga, Milán resultó particularmente afectado. En respuesta, Venecia estableció un consejo especial de salud compuesto por 3 nobles. Este consejo probablemente hizo todo lo posible para prevenir la entrada de la enfermedad en la ciudad y comenzó a implementar medidas que luego servirían como modelo para otros estados del sur de Europa. A pesar de sus esfuerzos, no lograron prevenir completamente la plaga, lo que llevó a un aumento en su autoridad. Para 1504, se le otorgó al Consejo el poder de imponer la pena de muerte a quienes violaran las regulaciones sanitarias. Durante una grave plaga que asoló Italia entre 1525 y 1530, Venecia probablemente introdujo por primera vez los certificados de salud en 1527 como parte de sus medidas de precaución. Estos documentos tenían como objetivo verificar el estado de salud de viajeros y mercancías para controlar la propagación de la enfermedad. Los primeros lazaretos, instalaciones de cuarentena, se establecieron en islas cercanas a Venecia ya en 1485. Estas instalaciones detenían a los viajeros que llegaban de regiones sospechosas de tener la plaga. Si la enfermedad llegaba a la ciudad, las personas infectadas y sus familias eran enviadas al antiguo lazareto, donde recibían provisiones y atención médica. Después de recuperarse, ellos y cualquier persona que hubiera tenido contacto con ellos eran trasladados al nuevo lazareto, ubicado en otra isla, para un periodo adicional de cuarentena de 40 días. Estas medidas fueron refinadas y se hicieron cada vez más estrictas con los años. Para 1585, las decisiones del Consejo de Salud se volvieron definitivas, sin posibilidad de apelación. Con el tiempo, otras naciones comerciales comenzaron a apoyar a Venecia implementando regulaciones de salud similares. Sin embargo, el uso generalizado de los certificados de salud no se consolidó hasta 1665. Estos desarrollos reflejan un reconocimiento creciente de la importancia de los esfuerzos coordinados para combatir la propagación de enfermedades infecciosas. La práctica de imponer un período de detención de 40 días, de donde proviene el término cuarentena, no fue una decisión arbitraria, sino que probablemente se basó en teorías médicas de la época. Esta duración derivaba en parte del concepto de días críticos en la medicina. Históricamente, se consideraba que el 40º día era significativo en la resolución de enfermedades agudas, marcando una frontera entre condiciones agudas y crónicas. De manera similar, las mujeres después del parto eran monitoreadas durante 40 días, y los textos médicos discutían hitos de 40 días en el desarrollo del feto. Incluso los alquimistas se referían a este período como el mes filosófico, creyendo que tenía un poder transformador.
Dado que este período de 40 días era ampliamente considerado importante en los procesos naturales, parecía lógico usarlo como la duración oficial para la incubación de contagios latentes. Las políticas de salud pública requerían pautas claras, incluso si no estaban completamente respaldadas por la ciencia. Consideraciones teológicas y legales también influyeron en esta decisión, particularmente durante el siglo XV, cuando estos argumentos tenían un peso significativo. Referencias bíblicas, como los 40 días del diluvio, el tiempo de Moisés en el monte Sinaí y el ayuno de Cristo en el desierto, reforzaron la aceptación cultural de este período. Además, el término sajón, que designaba un período legal tradicional de 40 días, pudo haber contribuido a su adopción. Independientemente de su origen, la cuarentena se convirtió en una herramienta política clave en la lucha contra las enfermedades. Al igual que la introducción de la vacuna contra la viruela de Jenner siglos después, esta medida redujo significativamente las barreras que la mortalidad generalizada imponía al progreso social. Al limitar los impactos devastadores de enfermedades como la plaga, las cuarentenas proporcionaron una base para el desarrollo de prácticas modernas de salud pública y permitieron que la civilización europea evolucionara de maneras que de otro modo podrían haberse visto truncadas. La muerte negra fue quizá la mayor amenaza de extinción que la humanidad haya enfrentado. A medida que las personas se conectaban entre sí, las poblaciones y culturas evolucionaban, el comercio florecía y los genes se mezclaban a través de las fronteras. Durante miles de años, la humanidad ha librado guerras y continúa haciéndolo. Mientras la transformación de la naturaleza ha servido como una herramienta para la supervivencia y el progreso humano, también nos recuerda las fuerzas aleatorias que pueden amenazar la propia continuación de nuestra especie. Para algunos, la plaga fue un signo de Dios, para otros, una catástrofe aleatoria, y para otros más, una ley de la naturaleza. Independientemente de su interpretación, destacó una verdad innegable. Para garantizar la supervivencia de nuestra especie, la humanidad debe enfrentar y superar estas amenazas existenciales. La batalla contra la plaga y adversidades similares no es simplemente un episodio histórico, es una responsabilidad que la humanidad lleva consigo, entretejida en el tejido de su historia y supervivencia.